¿Dónde está el general? Aquí, ya está. Señora. ¿Qué pasa? Eguerdión, muy buenas tardes desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián, donde en breves momentos arrancará el pleno extraordinario del día de hoy, 19 de marzo, con un único punto en el orden del día, la aprobación del presupuesto de este año de 2013. El pleno va a arrancar con el posicionamiento de los grupos municipales sobre los presupuestos. En primer lugar, hablará el delegado de Hacienda, Javi Vitoria, que tendrá 15 minutos para explicar el proyecto de presupuestos que presenta el Gobierno municipal. A continuación serán los portavoces de cada uno de los grupos municipales, PNV, PP, Partido Socialista y Bildu, quienes contarán con 7 minutos para explicar su postura. Cerrará el turno de explicaciones de nuevo el delegado de Hacienda con una intervención de 3 minutos. A continuación se procederá al debate y votación de las enmiendas parciales que han presentado los grupos de la oposición. Primero se debatirán las enmiendas relacionadas con el gasto corriente y serán los nacionalistas del PNV quienes presenten primero sus enmiendas, luego el Partido Popular y a continuación el Partido Socialista. En un segundo bloque se debatirán las enmiendas relacionadas con los gastos de capital, siguiendo el mismo esquema. Cada grupo contará con 5 minutos para explicar sus enmiendas y el resto de los grupos otros 5 minutos para mostrar su postura. Recordemos que el proyecto de presupuesto que se aprobará asciende a 358,7 millones de euros. Las cuentas incluirán las enmiendas planteadas por el Partido Socialista, 52 en total, 10 de las cuales han sido transaccionadas con el Partido Popular. En total, estas enmiendas suponen un montante de 4 millones de euros. El PNV, en un principio, mantiene o va a presentar una treintena de enmiendas a este pleno, aunque previsiblemente no van a ser aprobadas. Los concejales poco a poco van ocupando sus puestos a falta de que llegue el alcalde, quien preside este pleno, para arrancar. En un principio se calcula que el pleno podrá durar entre 3 horas y 3 horas y media. Esan bezala, minutu gutxi barru hasiera emango zaio, ezoizko batzar honi, gai zerrendan, gai bakar bat gaurkoan 2013ko aurrekontuen onarpena. Gogoratu batzar hasieran alderdi politiko bakoitzak aurrekontu hauen aurrean duen postura agertzeko aukera izango duela. Lehenengoa hitza hartzen Javi Vitoria izango da, ogasun arloko delegatua. 15 minutu izango ditu udal gobernuak aurkezten duen aurrekontu proiektua aurkezteko. Jarraian, partido guztietako bozeramaileek 7 minututako denbora izango dute bakoitzak bere postura azaltzeko. Gogora dezagun aurrekontu proiektua 458,7 milioitako montantea duela, kontu hauek alderdi sozialistak aurkezturiko 52 emendakinak hartuko ditu bere baitan eta hauetatik 10 alderdi popularrarekin transakzionatuak izan dira. Eusko Alderdi Jeltzaleak 30 emendakin inguru aurkeztuko ditu, baina printzipioz ez dira onartuak izango. Ordu batetan hastekoa zan udal batzar hau, baina zinegotze guztiak iristen ari diren momentuan, oraindikan alkatea falta zaigu udalbatza honetara iristeko, eta alkaterikan gabe udalbatza honen presidentea den heinean, ezingo zaio hasiera eman sesioari.
hor ditugu orain bai, gaurko plenoan protagonista izango direnak, alkatea alde batetik eta Javi Vitoria, udal gobernuko ogasun delegatua, gogoratu berak aurkeztuko duela aurrekontuen proiektua, aurrera aterako den aurrekontuen proiektua. Alkatea ere bai bere lekuan esertzen ari da, beraz, segundu batzutan hasiera emango zaio, ezoizko batzar honi, gogoratu gai zerrendan, gai bakar bat, 2013ko aurrekontuen onarpena. Bueno, eguerdion, ezoiko udal batzarrakin hasiko gea, eta punto bakarra daukagu, lehenengo puntua. Lehenengo puntua 2013ko aurrekontuaren onarpena. Erabaki proposamenak, lehenengoa Donostiako udalaren 2013ko ekitaldiaren aurrekontu proiektua onestea. 287.240.109,74 euroko dirusarrerekin eta beste hainbeste euroko gastuarekin. Bigarrena, Udal Informatika Zentroaren 2013ko aurrekontu proiektua onestea, 5.585.630,79 eurotan orekatua. Hirugarrena, Udalaren Musika eta Dantza Eskolako 2013ko aurrekontu proiektua onestea, 3.726.973,60 eurotan orekatua. Laugarrena, Kiroletako Udal Patronatuaren 2013ko aurrekontu proiektua onestea, 13.696.106,78 eurotan orekatua. Bosgarrena, Donostiako Sustapen Sozietate Anonimoaren 2013ko aurrekontu proiektua onestea, 10.273.672 eurotan zehaztua. Seigarrena, Balneario de la Perla del Océano SL Sozietatearen 2013ko aurrekontu proiektua onestea, 481.573 eurotan zehaztua. Zazpigarrena, Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren 2013ko aurrekontu proiektua onestea, 18.656.250,70 eurotan orekatua. Zortzigarrena, Hirigintza kudeatzeko udal enpresaren 2013ko aurrekontu proiektua onestea, 287.657,84 eurotan zehaztua. Bederatzigarrena, Donostiako Hileta Zerbitzuak Poilue Sozietate Anonimoaren 2013ko aurrekontu proiektua onestea, 1.258.129,14 eurotan zehaztua. Hamargarrena, Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren 2013ko aurrekontu proiektua onestea, 24.943.142,06 eurotan orekatua. Hamaikagarrena, Anoeta Kiroldegia Sozietatearen 2013ko aurrekontu proiektua onestea, 5.698,36 eurotan zehaztua. Hamabigarrena, Donostiako Tramia Konpainia Sozietate Anonimoaren 2013ko aurrekontu proiektua onestea, 33.672.083,21 eurotan zehaztua. Hamahirugarrena, Donostia Turismo Sozietate Anonimoaren 2013ko aurrekontu proiektua onestea, 2.618.973,61 eurotan zehaztua. Hamalaugarrena, Udalak honako konpromiso kredituak onestea, 2014ko 32.171.127,16 euro, 2015erako 23.414.156,24 euro, eta 2016erako 8.111.208 euro. Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak 2014 ekitaldirako 24.184.000 euro konprometitzen ditu, 24.184.000 euro 2015erako eta 29.710.000 euro 2016 ekitaldirako. Jarduera plan hau mailegu eta Eusko Jaurlaritzako diru laguntzekin finantzatuko da. 15garrena, aurrekontu proiektuan agertzen diren aurrekontu exekuziorako udal arauak eta onartutako emendakinaren bitartez egon diren aldaketak onestea. 16garrena, 2013ko udal plantilla onestea eta onespen hau administrazio publikoaren ministeritzara eta Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzara jakinaraztea, diktamen honekin batera doan dokumentoren arabera. Eta 17garrena,
indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako izapidegintza ematea espedienteari. Honen ondorioz, arauzko jendaurreko erakustalean errekalmaziorik aurkeztuko ez balitz, aurrekontua behin betiko zonetxea geratuko litzateke inolako ondorengo akordiorik gabe. Sesión extraordinaria de 19 de marzo de 2013, punto único, aprobación del presupuesto 2013. Se propone al Ayuntamiento de Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013 del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián en la cifra de 297.240.109,74 euros de ingresos y en la cifra de 297.654,65 euros de gastos. A continuación, aprobar los proyectos de presupuesto para el ejercicio 2013 del Organismo Autónomo Administrativo Centro Informático Municipal, nivelado a la cifra de 5.595.631,79 euros. Tercero, de la Escuela Municipal de Música y Danza, nivelado en la cifra de 3.726.973,60 euros. Cuarto, del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Deportes, nivelado en la cifra de 13.686.106,68 euros. Quinto, de la Sociedad Anónima Fomento de Donostia San Sebastián, cifrado en 10.273.672 euros. Sexto, de la Sociedad de Balneario de la Perla del Océano S.L., cifrado en 481.563 euros. Séptimo, de la entidad pública empresarial de vivienda Donostia Cocheguintza, nivelado en la cifra de 18.616.250,71 euros. Octavo, de la empresa de gestión urbanística, cifrado en 287.657,84 euros. Noveno, de la sociedad anónima Polloe, Servicios Funerarios de Donostia San Sebastián, cifrado en 1.458.129,14 euros. Décimo, de la entidad pública empresarial de Donostia Cultura, nivelado en la cifra de 24.943.142,06 euros. Undécimo, de la Sociedad Anónima Noeta Quirol de Guía, cifrado en 500.698,36 euros. Duodécimo, de la Compañía del Tranvía de San Sebastián S.A., cifrado en 33.672.083,21 euros. Y decimotercero, de la Sociedad Anónima Donostia Turismo, cifrado en 2.618.900,61 euros. Decimocuarto, comprometer créditos en el Ayuntamiento por importe de 32.361.137,16 euros para el ejercicio 2014, 23.414.156,24 euros para el ejercicio 2015 y 8.111.468 euros para 2016. La entidad pública empresarial de vivienda compromete 24.640.000 euros para el ejercicio 2014, 24.184.000 euros para 2015 y 29.710.000 euros para el ejercicio 2016. Este plan de actuaciones va a ser financiado mediante préstamos y subvenciones del Gobierno vasco. Decimoquinto, aprobar las normas de ejecución presupuestaria que figuran en el proyecto y su modificación a través de la enmienda aprobada. Decimosexto, aprobar la plantilla de personal para 2013 conforme al documento que se adjunta al presente dictamen y comunicar dicho acuerdo al Ministerio de las Administraciones Públicas y al Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno vasco. Decimoséptimo y último, que se dé al expediente la tramitación establecida en las disposiciones legales vigentes, tal que si durante el periodo reglamentario de exposición al público no se presentasen reclamaciones, el presupuesto quedará definitivamente aprobado sin necesidad de posterior acuerdo. En el trámite, en el plazo de enmiendas no han sido presentadas enmiendas a la totalidad, han sido presentadas enmiendas parciales que sean las que se debatirán en este pleno. Eskerrik asko, eta ropeko 123. Artikuluaren arabera, osoko zuzenketarik ez dagoenez, proiektua onartutzat ematen dugu, gaur hemen izango dira zuzenketak kontutan harturik, noski. Eta ja, hasiko gea, bozeramaileen batzordean hitz, bai? Merkatu ondari zara, Baina, esaten diate, ikusten denez, detektatu dutela, badagoela, akatxo bat proposamenen, bai? Nik irakurri erderazko bersioa, eta erderazko bersioa ondo dago. La entidad pública empresarial de vivienda compromete 24.640.000 euros para el ejercicio 2014. Baina, euskerazko bersioan, ikusten naiz itzulpen bat da, jartzen du 24.184.000, gaizki dago. Orduan, benetazko ondo dagoen kopurua da, 24.640.000 euros. Bale, eskerrik asko, argitzeagatik, eta esan dakoa, proiektuan nortutaz ematen da, baina gaur hemen kontutan hartuta hemen emango dian zuzenketak.
Eta itzein genuen bezala bozeramaileen batzordean, horren aurkeztu ingo da proiektu hau, eta Ogasuneko delegatuak egitu 15 minutuko txanda bat, eta gero talde bakoitzak txikienatik hasita handieneraino 7 minutuko txandak. Eta itxiko du Ogasuneko delegatuak 3 minutuko txanda batekin. Orduan nahi zunean, Javi Vitoria. Eskerrik asko, egunon guztioi. Lehenik eta behin, sorionak eman Donostiar guztioi, aurrekontuak edukiko ditugulako. Berri bikaina da hoi, eta horrela jakin behar dute herritar guztiek. Aurrekontua hiriaren kudeaketarako oinarrizko tresna dalako. Zentzu horretan, oposizioak izan duen jarrera arduratsua eskertu nahi dut. Ez duelako osorako emendakinik aurkeztu, eta horrela, aurrekontuek egungo beharrei erantzutea albidetu da. Gaur, aurkeztuko dudan aurrekontuak 358,9 milioi euro ditu. Hori zenbakia da, besterik ez, baina zenbaki horren atzean gastu asmo badago, lehentasun batzuk eta Donostiak norantz joan behar duen ikuspegi estrategiko bat. Azken batez, hiriaren eredu bat islatzen dute aurrekontu hauek, eta aurkezpen honetan hori azaltzen saiatuko naiz. Primeramente decía, felicitarnos porque tenemos presupuesto. Esta es una noticia excelente para la ciudad y la ciudadanía lo tiene que saber, porque el presupuesto es una herramienta fundamental para la gestión de la ciudad. En este sentido, congratularnos por la actitud responsable de los grupos de la oposición al no haber presentado enmiendas a la totalidad y posibilitar un presupuesto que responda a las necesidades actuales. El presupuesto que aquí se presenta se eleva a 358.962.297,37 euros. Pero este es el número. Detrás de este número hay una intención de gasto, unas prioridades y una visión de hacia dónde queremos que vaya Donostia. En definitiva, un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad que no es exclusivo de este Gobierno, sino que entendemos que es compartido, ya que en el capítulo de las inversiones se recogen aportaciones importantes de otros grupos que completan nuestro proyecto inicial. Nosotros tenemos claro, y así se refleja en los presupuestos, que el gasto social no hay que tocarlo, por mucho que haya crisis. Ese es el primer eje prioritario de este Gobierno. En el área de actuación, cuya finalidad es la seguridad, la protección y la promoción social, es decir, el gasto social, no solo se mantiene, sino que sube respecto al ejercicio anterior, de 36,9 millones a 37,5 millones. Por ejemplo, también el gasto corriente del Departamento de Bienestar Social asciende a 17,5 millones. De estos, 10,2 millones se destinan al cuidado de las personas mayores, 3,9 millones a las personas en situación de exclusión y de emergencia social, 2,2 millones a la prevención de menores y atención a las familias, y 1 millón en ayudas directas a las asociaciones que trabajan en este ámbito. Porque, como decía antes, detrás de los números están las personas. Este año también se incorpora una partida de inversiones para continuar con la descentralización de los servicios sociales. Así se amplía la unidad de bienestar social de Gros y se iniciarán las obras para ubicar una nueva unidad en Riberas de Loyola. También, siguiendo con este análisis, dentro del área de producción de bienes públicos de carácter social, se sube de forma general, de 158,2 millones a 164, incrementándose su peso relativo en este presupuesto, de 45,03% a 46,23%. Y todo esto a pesar de las restricciones. Es decir, se incrementa el gasto, a pesar de las restricciones, en los programas de bienestar comunitario, que pasan de 48 millones a 50,6. Se mantiene el gasto en educación y en otros servicios comunitarios y sociales, aumentándose en vivienda y urbanismo, que pasa de 43,9 millones a 45,6. Y en cultura también, que pasa de 45,9 millones a 48,1. Sobre todo por el peso, esto último, de la capitalidad de Tabacalera y del Bicentenario. Este año decir también que se iniciarán las obras para la construcción de 2 haurrescolas en Inchaurrondo, una necesidad de primer orden, y también se destinarán 800.000 euros para la reparación y mejora de los centros escolares. Este Gobierno también invierte en crecimiento y reactivación económica, en generación de empleo y en vivienda.
Así destinaremos 3,5 millones de euros al segundo plan de estímulo económico, para la creación de empleo y para estimular el crecimiento económico. Nuestro objetivo es que este segundo plan cuente en total con 5.245.000 euros. Y ahí creo que es importante recordar que Donostia es la única ciudad de nuestro entorno más próximo que cuenta con un plan específico para ayudar a la creación del empleo. Quiero mencionar también de forma expresa el fomento del comercio, que está incluido en el plan de estímulo, pero que además en las inversiones se recoge una partida de 630.000 euros para ayudar a los comercios y autónomos. Estos presupuestos también impulsan el turismo, para activar la capacidad de atracción que tiene Donostia. La aportación municipal este año a Donostia Turismo es de 1,5 millones, de un presupuesto total con el que cuenta la sociedad de 2,6 millones, es decir, 200.000 euros mayor que en el 2011. En lo que respecta a la vivienda, tenemos presupuestados en el capítulo de inversiones hasta 11 millones, sobre todo destinados al alquiler en vivienda de protección oficial, en la zona de Chominenea y en Morlands, y también actuaciones específicas para jóvenes en Pagola y para mayores en Inchaurrondo. También el presupuesto contempla ayudas a la rehabilitación de las viviendas, que con las enmiendas aprobadas que se han incorporado ascienden en total a 2,5 millones. Otro eje prioritario son las actuaciones del Urumea. Medidas para hacer frente a las inundaciones. En total, 2.810.000 euros. Esto incluye gastos de adquisición, pasuelos y bienes en Txomin y en Martutene. Incluye también los gastos de realojo y los primeros derribos en Txomin. Y también incluiría aquí, en esta partida, la redacción de proyectos de sustituciones de los puentes de Martutene y de Guía. Esto quiere decir que las actuaciones del Urumea arrancarán ya definitivamente este año. La cultura para este Gobierno no es un gasto, es una inversión. En este sentido, en el presupuesto se mantiene a pleno rendimiento nuestros servicios y actividades culturales. Este año, la Sociedad Donostia Cultura cuenta con un presupuesto de 24,9 millones. Y no solo eso, sino que además nos reafirmamos en las dos grandes inversiones de esta ciudad, como son Donostia 2016, con una partida de 1,3 millones, y Tabacalera, con una partida de 3,1 millón. Inversiones, las dos, muy importantes para el futuro de Donostia, también para salir de esta crisis. En ese sentido, mantenemos el nivel de inversión planificado. Además, este año vamos a celebrar el Bicentenario, un hito histórico que no se puede dejar escapar, que ha marcado a la ciudad. En ese sentido, se han programado, y así está previsto en el presupuesto, 13 actuaciones que suponen un esfuerzo económico de 1,2 millones. Mantenemos también nuestra apuesta por todos los servicios públicos de la ciudad. Así, este año, el presupuesto total de movilidad asciende a 55 millones. En fomento de transporte público, en particular, la aportación de este año a la compañía de Debus se mantiene en 12,2 millones. Este año comenzarán también las obras de la nueva estación de autobuses, con un presupuesto asignado para este año de 7,3 millones. Mantenemos también el nivel de inversión acordado, 1,5 millones, para finalizar las obras de Nertic y poder abrirlo este año, así como otras medidas que suman 300.000 euros para mejorar la eficiencia energética en los edificios municipales y en la vía pública. Seguimos con la apuesta de humanizar y revitalizar la ciudad. Para ello se iniciarán este año las obras para las bulevarizaciones en Loyola y en Añorga, 1,6 millones, y se redactará el estudio para la bulevarización de Carlos I. Vía enmienda también se han acordado actuaciones como la peatonalización de Peña Igoñi en Gros y Garibay en el centro. Este presupuesto que hoy se presenta aspira también a mantener el amplio abanico de infraestructuras y servicios deportivos con el que cuenta la ciudad, y para ello se cuenta con un importe de 14,8 millones. En particular, en el fomento del deporte, la aportación de este año a Donostia Kirolak se ha fijado en 5,7 millones. Entre las actuaciones previstas destacamos la renovación de los campos de fútbol de Martutene y de Herrera, el proyecto para la rehabilitación
del Polideportivo de Alza y el acondicionamiento de una zona deportiva y de juegos en la zona de Herrera. Otro eje fundamental cuya importancia reflejan estos presupuestos está en la participación y en la transparencia. Consideramos que estos presupuestos son participativos, en un sentido muy importante. En el proceso de participación Auzo eta Herriek Donostia indartzen dute, se recogieron unas 800 propuestas ciudadanas, barrio por barrio, que se respondieron una a una. De ella se respondió que se realizarían unas 400 propuestas. Muchas de ellas ya están hechas y otras no tienen reflejo presupuestario, pero buena parte de ellas están incluidas dentro de los presupuestos. Por ello, podemos decir que el consistorio destinará alrededor de unos 5 millones de euros para dar respuestas a las propuestas que plantea la ciudadanía y que tienen un reflejo real en la ciudad, como por ejemplo, cosas que salieron en las visitas a los barrios y los pueblos, actuaciones de mantenimiento urbano, asfaltado de calles, reparaciones de calzadas, fomento del euskera, bicicleta pública, seguridad ciudadana, etcétera. También se quiere afrontar una inversión de 500.000 euros para mejorar la atención ciudadana. Este año se iniciarán las obras de acondicionamiento de edificios municipales para reubicar los servicios municipales de manera que se asegure una atención al público más cercana y eficiente. Voy a explicar ahora brevemente los ingresos más importantes. En cuanto a los ingresos, lo primero que hay que decir es que este es el quinto presupuesto de la crisis. Para que entendamos la situación de reducción de ingresos, pensemos que el presupuesto del 2008 contemplaba 108 millones más que lo que suma el presupuesto del 2013. Esta reducción de ingresos, que además es general en todas las instituciones públicas, condiciona los presupuestos y ahí Donostia no es ninguna excepción. Por lo tanto, se trata de unos presupuestos condicionados. No solo por la crisis, sino que también este año se suman unos factores que agravan la situación, como por ejemplo la devolución del Fondo Foral del 2009, una deuda contraída con la Diputación en el 2009 que este año se va a terminar de saldar poniendo los últimos 3,4 millones. O el incremento de los gastos fijos. El mismo gasto o servicio este año es más caro porque ha subido el IVA y el IPC. En cuanto a los ingresos corrientes, se reducen en 1 millón respecto al 2011, debido al enfriamiento de la actividad económica en la ciudad y el nivel actual de presión fiscal. La buena noticia es que el Fondo Foral, previsto para el 2013, la cantidad es de 107,9 millones y hemos optado por mantenerla así en el presupuesto, ya que las indicaciones que nos llegan desde la Diputación van en este sentido, por lo que nos parece una asignación razonablemente realista. Y es en este momento el que me gustaría resaltar la conveniencia de las medidas adoptadas por la Diputación y luego refrendadas en Juntas Generales, que han posibilitado que la liquidación del 2012 sea superior al 2011 y, por lo tanto, una menor devolución que la prevista y una previsión de financiación foral mayor para el 2013 para los ayuntamientos. No nos cabe ninguna duda de que el incremento de la aportación en un 0,5% este año y el mejor comportamiento en la recaudación tiene mucho que ver con la reforma fiscal avalada desde Juntas Generales de Guipúzcoa, por la que el que más paga es el que más tiene. En cuanto a los ingresos de capital del Ayuntamiento, hemos sido prudentes en la previsión de los mismos, reordenándolos en el tiempo. Por el grado de incertidumbre que acompañan al tratarse en gran medida de ventas de parcelas, por lo tanto, actuaciones urbanísticas, se ha tomado la medida de seguir el criterio de supeditar la ejecución del gasto en inversiones a la realización de ingresos de capital suficientes. Todo ello para garantizar el equilibrio presupuestario. Es decir, el Gobierno municipal prevé invertir si se ingresa e irá llevando a cabo actuaciones de inversiones según se ingrese el dinero pertinente para tal efecto. Pero se harán todas las gestiones necesarias para intentar materializar los ingresos previstos. En cuanto a la apelación al crédito, manifestar que solo nos vamos a endeudar en la medida que amorticemos, intentando mantener el nivel de endeudamiento. La situación financiera del Ayuntamiento es a día de hoy saneada. Eso significa que mantenemos el endeudamiento controlado y que estamos muy por debajo de los parámetros estatales y forales establecidos. Partimos, pues, de una situación de equilibrio, terminamos el año 2012 con un ahorro neto positivo y se estima que al final de 2013 tengamos también un ahorro neto, concretamente 1,4 millones. Estos presupuestos cumplen con la Ley de Estabilidad y los objetivos de sostenibilidad, de deuda y de gasto. Además, se consignan 2,5 millones en concepto de la sentencia indemnizatoria de Yumbe. De esta manera se sanean las cuentas y se realizan buenas prácticas. Aurretik esan dut, aurrekontuek hiri eredu bat islatzen dutela. Eta orain arte, aurkezpen honetan eredu hori zenbakitan jartzen saiatu naiz.
En definitiva, son unos presupuestos realistas, con un marcado carácter social, que responden a las necesidades que hoy tiene Donostia. Pero también son unos presupuestos participativos, porque se han realizado teniendo en cuenta las peticiones concretas de la ciudadanía. Se demuestra que es posible, incluso en plena crisis, hacer unos presupuestos a la medida de las personas, que no se traspasen las líneas rojas en el gasto social, en cultura, en desarrollo periférico o en cooperación, y que se pueda seguir apostando por crecimiento económico, por mantener las inversiones estratégicas para la ciudad y que posibiliten el desarrollo de la misma. Eskerrik asko. Soy Javi. Eusko Alderdi Jeltzalea, bai, neko goia. Bai, eskerrik asko. Bueno, gaurkoan pleno honetatik aurrekontu batzuk aterako dira da nik uste garbi dago da, eta gure taldearen ustetan hori berri ona da hiriarentzat. Hori izan zen, bere momentuan aurrekontu proiektua aurkeztu zenean, osotasuneko emendakinik ez aurkeztearen arrazoi nagusiena. Ikuste gendun, nahiz eta berandu izan, hobeza da aurrekontu batzuk izatea, eta egoera ekonomiko zail honetan, argazki argiago bat eskainiko zigun tresna bat eskuetan ibiltzea. Aurrekontu mugatuak izango dira, hori bai, delegatua berak esan digunez, bizi degun egoeraren isla da, leku guztietan bezala. Aipatu du datua, 2008arekin alderatuta 108 milioi gutxiago. Hori da, inguru guztian ikusten ari garena, eta Donostiako udaletxean ere bai. Esan beharra dago, aurrekontu hauen oinarrian, aurreko urteko maiatzean onartu zen inbertsio plana ikusten dugu da, bertan jasotzen diran inbertsio gehienak, bertan jasotakoak dira, reperiodifikazio batekin hori bai, hau da, amarila betetan bete ez diran gauza asko berriro ere jasotzen dira aurrekontu proiektu honetan, eta gure desioa izango ditzateke oraingo hontan, zorte hobea izan ditzate da, bertan jasotzen diran inbertsio horiek ejekuzioari dagokionean behintzat. Esan dudan bezala, Eusko Alderdi Jeltzaleak hasieratik esan zuen ez da osotasuneko emendakinik aurkeztuko, zuzenketa partzialak aurkeztuko zituela, da egin zuen, eta horietako asko, modu batetara edo bestetara, bai Alderdi Sozialistak aurkeztutakoekin edo Alderdi Popularrak aurkeztutakoekin bat egiten zuten. Alderdi Sozialistak eta Bilduk lortutako adostasunaren ondorioz, asko dira, aurrekontuan sartu diran gauzak, eta guk begi honez ikusten ditugunak, nahiz eta batzuetan zenbakietan bat ez egin 100%, baina bai kontzeptuari dagokionez, turismo elkarteari aportazioak gehitzea, kadeak asfaltatzeko partidak gehitzea, bulebarizazio proiektuak direla, Peña Igoñiren peatonalizazioa, Garibai kadearen peatonalizazioaren azterketa, edo etxe bizitzen konponketak, nahiz eta guk egiten genuen modutik beste modu batetara jasotzen den proiektu edo aurrekontu honetan, igogailuak, deioak eta 75 urtetik gorako entzat laguntzak ezarriaz, eta abar. Eta gaur hemen onartzera dijoan aurrekontu hau, eta gure ustez horrela da, eta ez da esatea da konstatatzea, bada gobernuak, udal gobernuak eta Alderdi Sozialistak nagusiki lortutako akordioaren ondorio horrela ikusi genduen ogasun batzordean, eta guk ondo deritzogu horrela izatea zalantzarik gabe. Atzokoan bertan, ogasun delegatuak esan zuen, aurrekontu hauek, que estos presupuestos son una muestra de la sintonía que el Partido Socialista y el Gobierno Municipal de Bildu comparten desde una perspectiva de izquierda. Y nos parece correcto. A nosotros, en nuestra actuación y a la hora de presentar las enmiendas que hemos presentado, nos han guiado los intereses de la ciudad, eso ha sido lo que ha primado, no otros alineamientos, y debo decir, lo reconozco, que nos hubiera gustado ser más ambiciosos en algunas de las cuestiones que se recogen en el presupuesto. Por eso presentamos y mantenemos hoy algunas de las enmiendas que entonces presentamos y que consideramos que pueden hacer de este presupuesto un instrumento más válido para abordar algunas cuestiones y además creemos que puede hacerse echando mano de recursos que son prescindibles y que se recogen en este proyecto de presupuestos. Concretamente hemos tratado de generar una bolsa para destinarla
a la adopción de medidas de apoyo a la contratación de jóvenes en prácticas y formación en empresas tecnológicas. Creemos que este es un tema que hay que abordar de forma prioritaria, porque de lo demás corremos el riesgo de perder talentos, de perder capital humano en la ciudad, y creemos que esta es una línea de actuación que merece la pena abordar. Hemos metido también algunas actuaciones en barrios que no quedaron recogidas en las enmiendas aprobadas en comisión. Por ejemplo, el acondicionamiento del local de Riberas de Loyola creemos que merece la pena, o la reurbanización de Herrera, así como actuaciones en prevención de infancia y familia, servicios y personas, mayores e igualdad. Y también hemos incluido una partida para que se estudie la implantación de un hotel temático en Sagüés, relacionado con el surf. Creemos que es hora también de empezar a pensar cuáles pueden ser las actividades que a esta ciudad le pueden traer riqueza en el futuro. Y finalmente hemos reformulado una enmienda relacionada con el sistema de recogida de basuras, creando un crédito plurianual que permita la implantación del 5.º contenedor y descarte definitivamente la implantación del puerta a puerta en nuestra ciudad. Y para eso hemos recortado básicamente en dos conceptos. Uno, publicidad y propaganda, que tiene en total en estos presupuestos 1.526.000 euros, de los que nosotros pensamos se pueden reducir 270.000, especialmente además en cultura, donde hay, creo que, una profusión de materiales que pueden ser racionalizados, y creo que los concejales que recibimos cada mes todo lo que se genera somos perfectamente conscientes de ello, y de otras cuestiones que, por ejemplo, en este momento se están realizando de nudo contenido, como es la campaña Let's Go, del 60% en favor del reciclaje, que no es más que una campaña vacía de contenido para generar nada más que una imagen en torno a la cuestión de los residuos sólidos urbanos. Y otras partidas de las que también echamos manos para financiar estas actuaciones que creemos prioritarias son las relativas a participación ciudadana. Porque, hablando claro, este grupo municipal no comparte el modelo de participación ciudadana que el Gobierno municipal de Bildu intenta implantar en esta ciudad y cuyas manifestaciones concretas pasan, por ejemplo, por lo que está sucediendo con Villa Alegría, en el que el Departamento de Participación Ciudadana también participa. Luego, sinceramente digo que no entiende este grupo municipal, o no entendería, que el poder abordar actuaciones como las que he manifestado a cargo de estas partidas que creemos que son prescindibles no contaran con un apoyo mayoritario en este pleno hoy, porque sinceramente no creo que afectan al carácter progresista de lo que es este presupuesto, sino que en todo caso acentúan ese carácter. Uno intuye que tal vez sean otros parámetros los que estén en juego y son otras cuestiones las que están en juego en este pleno, veremos a ver en función del resultado de las votaciones, y no el interés de la ciudad de las propuestas que se realizan. Bueno, nere demora agortu da, eta gero hago jarraituko dugu, eskerrik asko. Aizui, Alderdi Popularra, Ramón Gómez. Eguerdi on guztioi. Bueno, me gustaría comenzar este pleno de presupuestos diciendo que, desde luego, este no es ni de lejos el presupuesto que los populares hubiéramos presentado. Pero he de decir que, al menos, dentro de 3 horas y después de 2 años, San Sebastián va a tener finalmente un presupuesto. Un presupuesto que, sí les tengo que decir, es el menos participativo de los últimos años. Este es un presupuesto que ha sido pactado entre Bildu y el Partido Socialista. Pero un presupuesto, mal que les pese, señor alcalde y señores de Bildu, que es malo para San Sebastián. Un presupuesto, señor Izaguirre y señor Gasco, que no es ni de izquierdas ni de derechas. Un presupuesto es bueno o es malo, y este es malo para San Sebastián. Y además tiene muchas carencias. Y desde luego, señor Vitoria, no nos hable usted de ingresos, porque desde luego en este caso las carencias son ingresos ficticios que vienen también detalladas en este presupuesto. Carencias que, desde luego, los populares hemos tratado de paliar, no con una enmienda a la totalidad que nos hubiese llevado al mismo escenario de los últimos años, sino con una batería de casi 350 enmiendas que buscaban mejorar un mal presupuesto como era el suyo. También tenemos que decirles que la base del proyecto de presupuestos que nos habían presentado recoge algunas de las propuestas sobre las que el Partido Popular durante muchos años ha estado poniendo la lupa, especialmente en la reducción del gasto corriente.
Los populares hemos hecho un gran trabajo, que en muchas ocasiones ha sido reconocido por técnicos y por otros grupos. Y quiero aprovechar este momento también para felicitar a este gran equipo que tengo, y especialmente a José Luis Arrué y a Miguel Albistu por el trabajo que han hecho. Nosotros hemos hecho un ejercicio de responsabilidad, porque para eso estamos aquí. Hemos hecho un trabajo acorde con los tiempos que vivimos, e incluso hemos querido acotar más el gasto corriente, es decir, apretarnos más el cinturón, porque las circunstancias así nos lo piden. Y esto lo hemos hecho por San Sebastián y por los donostiarras. Porque nosotros, los populares donostiarras, pensamos en clave de ciudad. Pensamos en San Sebastián. Porque a nosotros nos interesa todos y cada uno de los donostiarras. Los que nos votaron y los que no nos votaron. No como a otros. Porque el Partido Popular, como digo, no trabaja en claves electoralistas, buscando el desgaste del de enfrente. Porque esa permisividad de algunos es la que está haciendo que nuestra ciudad vaya en el camino opuesto al progreso, a la modernidad y a la apertura. Ustedes se jactan diciendo que el presupuesto que se va a aprobar hoy aquí es el suyo. Y no es cierto, y ustedes lo saben. Lo saben mejor que nadie porque, en primer lugar, lo han pactado, aunque sus socios en esta ocasión no quieren expresarlo públicamente. A nosotros los populares no nos avergüenza decir públicamente que 25 enmiendas de las incorporadas en el presupuesto llevan la firma del Partido Popular, porque nosotros tenemos la obligación de hacer todo lo que esté en nuestra mano por San Sebastián, y para que esta deriva a la que nos tiene sometidos el Gobierno de Bildu se pueda acabar. Tenemos la obligación moral para con los donostiarras de tener un presupuesto, porque sin él estaríamos abocados al fracaso, y bastante tenemos ya con el Gobierno de Bildu en esta ciudad. Desde la oposición podríamos haber enderezado el rumbo de este barco llamado San Sebastián. Señores, este barco hace aguas, pero algunos han preferido buscar otros acuerdos. Nuestros remos para este barco son las enmiendas, tanto las ya incorporadas al proyecto presupuestario como las 295 enmiendas que hoy trae aquí el Partido Popular, y que buscan incidir en aspectos fundamentales para esta ciudad, como son el empleo, la vivienda, la mejora de la ciudad y la mejora de nuestros barrios. Se han incorporado, como decía antes, 25 enmiendas, y 13 de ellas no tienen contenido económico, pero sí tienen un contenido fundamental para el futuro de esta ciudad. Así, hemos conseguido, y esto me parece muy importante, incorporar a este proyecto de presupuestos 2 millones de euros, de los que casi 1 millón de euros está destinado a vivienda. Unos recursos que servirán para dinamizar la economía de esta ciudad y para mantener el parque inmobiliario y para que quien necesite arreglar sus viviendas pueda contar con la ayuda para poderlo hacer. Hemos conseguido dinero para invertir en barrios tan olvidados como es el ejemplo de Guruche. Hemos conseguido dinero para asfaltar nuestras calles que estaban completamente destrozadas y de las que un día sí y otro también se quejan los donostiarras. ¿O a ustedes, señor alcalde, no les llegan las quejas de los ciudadanos? No, claro, porque ustedes solo gestionan para los suyos. Porque a nosotros sí nos paran por la calle para decirnos el estado tan lamentable en el que se encuentran muchas calles de nuestra ciudad. Hemos conseguido dinero para peatonalizar la calle Peña y Goñi, porque de esta manera no solamente mejoraremos el comercio de la zona, sino que también generaremos economía para San Sebastián. Hemos conseguido dinero para el Parque de Amaiur, que es una de las demandas de los vecinos del barrio de Amara y del barrio de Riberas de Loyola. Y todo ello lo hacemos porque tenemos que ser prácticos, pero sobre todo tenemos que ser útiles para los donostiarras y sus necesidades. Y tenemos que pensar en clave de ciudad, no en clave de siglas. Tenemos que dejar de un lado nuestros intereses partidistas, olvidarnos de cálculos electoralistas y pensar en San Sebastián. Nuestra ciudad no se merece un gobierno como este, que nos lleva en el camino opuesto al progreso. Decía Javi Vitoria que este gobierno tiene visión y modelo de ciudad. No es cierto. Este gobierno no tiene ni visión ni modelo de ciudad. Este es un gobierno que quiere convertir San Sebastián en una ciudad rural y sin futuro, y que pretende que nos olvidemos de lo que un día fuimos, una ciudad moderna y cosmopolita, y también fuimos una ciudad abierta y acogedora. Pero nosotros, los populares, no estamos dispuestos a renunciar a todo lo que signifique progreso y bienestar para los donostiarras.
Y nos duele que algunos dejen hacer, o mejor dicho, deshacer, que miren hacia otro lado o que prefieran que se desgasten, aun cuando las consecuencias están siendo terribles para San Sebastián. Hasta en 2 ocasiones, señores del PNV, les hemos dado la oportunidad de cambiar la deriva a que este Gobierno está llevando a nuestra ciudad. Y les vuelvo a preguntar, ¿a qué esperan? Déjense de cálculos electoralistas y piensen de verdad en San Sebastián. Piensen en la capitalidad, en el metro, en la estación de autobuses, en Tabacalera, en el Cursal, o piensen en el empleo, en el turismo, en el comercio, en una ciudad competitiva y de oportunidades y, sobre todo, en una ciudad con futuro. Y piensen y valoren ese acuerdo, porque ese acuerdo haría cambiar el rumbo de San Sebastián. Muchas gracias. Vale, Zuri, Alderdi Sozialista, Ernesto Asko. Egunen Danori, egunon. Buenos días a todos. Estamos en un debate de presupuestos, no en otra cosa. Y un debate de presupuestos siempre es complicado, es muy difícil. Hay que plantearse siempre qué es lo que uno quiere. ¿Qué es lo que uno quiere para la ciudad? En este caso, para San Sebastián. El Grupo Socialista lo dice alto y claro. Queremos ser gobierno en San Sebastián. Creemos que somos una alternativa de gobierno y estamos preparados y dispuestos a liderar la ciudad de San Sebastián. Para eso hace falta tener mayorías y hoy por hoy no las tenemos. Y por tanto son otros los que deciden que siga gobernando Bildu. Ante esa situación hay que debatir de presupuestos y hay que hacer ciudad. Y hay que anteponer la ciudad de San Sebastián a nuestros propios intereses de partido. ¿Qué hacer, por tanto, ante un debate de presupuestos ya anunciado por el señor Urkullu que no va a haber enmiendas a la totalidad en ningún lugar? Negociar, entenderse, hablar, buscar soluciones. Esa búsqueda de soluciones nunca puede ser un problema, siempre será un acierto. No hay que hacer la política desde la radicalidad. Cuando tenemos un índice de paro que llega a 13.000 personas de la ciudad de San Sebastián, cuando la crisis económica cada día es mayor, cuando se cierran comercios tradicionales y se anuncian cierres de otros comercios de toda la vida, como la zapatería y Estarán u otros. San Sebastián necesita un rumbo, necesita un futuro y, por tanto, necesita de todas sus manos, también de las manos del Partido Socialista. Y como estamos seguros que si no hemos gobernado ahora, volveremos a gobernar dentro de 2 años, nuestras manos están tendidas a la ciudad de San Sebastián y al progreso de la ciudad de San Sebastián. Y ya lo hicimos hace 2 meses, cuando planteamos que había que invertir más, que había que gastar más, y los señores de la derecha, del PNV y del PP, dijeron que no hay que gastar, y nosotros defendimos que sí, que hay que invertir 4 millones de euros más. Por cierto, todos ustedes hacen enmiendas ahora a ese dinero de más. Esa es la diferencia. Sí que nosotros hicimos propuestas de progreso, señor Goya, como usted dice, propuestas de progreso para ir más allá, para seguir avanzando, para que el comercio de la ciudad tenga futuro. Y por eso hemos hablado de Arco, hemos puesto enmiendas también para Brecha, hemos defendido que el Bellas Artes sea un hotel para el 2016, estamos defendiendo ayudas económicas de más de 1,5 millones de euros para los autónomos, para poner ascensores, ventanas en las casas, cambiar las calderas para la gente mayor, ayudar a los que menos tienen, para la sociedad de turismo, como se ha dicho, para traer congresos, para que no se vayan congresos como el de publicidad y se mantenga el congreso gastronómico, una de las piezas fundamentales por las cuales somos conocidos internacionalmente. Porque está muy bien hablar de ciudad abierta, pero luego hay que poner instrumentos y dinero para consolidar esa imagen de ciudad. Pero es más, también nuestros barrios nos preocupan. Y hemos metido enmiendas para que Alza tenga su inspección de la Guardia Municipal, para que la reforma del polideportivo se haga ya y sea prioritaria entre todas las inversiones, para mejorar su campo de fútbol, para mejorar sus parques. O en Amara, creemos en un proyecto estratégico, hay que eliminar Carlos I y no vale solo con derribarlo, hay que proyectar una nueva calle peatonal de convivencia, de coexistencia sostenible en Carlos I. Hay que unir el conjunto de Amara. O también el Parque de Amaiur, ese parque importante para vecinos del polígono de Amara Osinaga, pero también de las propias riberas de Loyola. O Loyola, Txomin y Martutene, o se nos olvida que esa carretera ya es nuestra y esos vecinos llevan años reclamando frente a veces la no posible atención porque era foral la carretera y no se pueden hacer muchas medidas de seguridad vial. O Gros, con su peatonización de Peñegoñi, las áreas 30, para Ramón y Cajal, o, ¿por qué no, en Eguía,
el barrio de Guía, que otros nos han acordado, tanto para Río Deva, Río Vidasoa, para las zonas del Baztán, las zonas de Guruche del Antiguo, en Incharrondo las mejoras de los Luises, en Amara Viejo las aceras de San Roque, en el centro la calle Garibay, el cine de transformación hotel del Bellas Artes, o en Ulía con un nuevo microbús, que por fin todos los barrios de la ciudad van a tener transporte público. Todas estas enmiendas, sin más, son las que ha presentado el Partido Socialista. Y esto es jugar con el corazón, jugar con honestidad con esta ciudad. No ir a derribar solo al gobierno de Bildu, sino aportar lo mejor de nosotros mismos para que la ciudad avance. Y lo hemos hecho. Y nos las han votado todas. Pues bienvenido sea. Porque creemos que son las más importantes y las principales. Claro que las ideas de todos son buenas y hemos intentado transaccionar, pero señor Ramón Gómez, ¿hemos llegado a un pacto con ustedes? Si hemos votado 30 enmiendas con ustedes. ¿Bildu ha pactado con usted? 30 enmiendas la votó Bildu. Incluso enmiendas que no ha votado el Partido Socialista ha salido porque Bildu se las ha votado. Por ejemplo, que los autobuses urbanos sean más viejos, para ahorrar dinero. No estamos de acuerdo. Mire, hayan coincidido Bildu y el PP. ¿Que hay pacto, Ramón Gómez, señor Izaguirre? Seamos coherentes, seamos honestos. Usted transacciona 15 enmiendas con nosotros y habla de pactos de los demás. No vale todo en política. No vale todo en política. Y dice poco de la gente que actúa de esa manera. Y además hemos hecho muchas más apuestas. ¿Por qué? Porque el Grupo Socialista lo dijo en enero. Hemos intentado mociones de censura. Nos hemos presentado para cambiar al señor Izaguirre. Y eso no sale. Hemos presentado y nos han apoyado. Y yo se lo reconozco, señor Gómez, no al señor Goya, que lo que busca es otra estrategia para ver si él es alcalde dentro de 2 años. San Sebastián se puede hundir mientras tanto. Se puede hundir. O la Stasi, no sabemos. No importa que esté en la Stasi. Lo importante es el interés del PNV. Para mí el interés es el de San Sebastián. Esa es la diferencia. Pero lo dije en enero. Venimos a todos los plenos de 10 horas, de 12 horas, de 15 horas. Moción tras moción se aprueba. Declaración institucional. El Gobierno hace lo que le da la gana. Decidimos cambiar nuestra forma de oposición. Queremos empezar a influir en la ciudad. Y se verá la semana que viene, modificando una norma de circulación que permitirá aparcar los coches en el carril bus de San Martín para que la gente pueda tener un ocio también más completo. Y se pueden hacer cosas, y las vamos a hacer. Y por eso hemos, en los presupuestos, hecho una apuesta por introducir nuestras ideas. Ideas que beneficien a la ciudad de San Sebastián y que estamos convencidos que van a ser posibles. Y en ese sentido, nosotros volvemos a apostar por liderar esta ciudad y por gobernar en esta ciudad. Y lo digo claro y alto. No compartimos el modelo de Bildu para la ciudad de San Sebastián. No solo no lo compartimos, sino que lo combatimos. Y lo seguiremos combatiendo, democráticamente, evidentemente. Y creemos que no lo hacen bien. Pero frente al no hacer bien y estar de brazos cruzados, pensamos que hay que aportar y que hay que introducir aquellas cosas que los ciudadanos de San Sebastián necesitan. Porque mientras aquí discutimos los Luises en Incharrondo, Gaztelu en el Antiguo, Amara Viejo, el centro Grosso Amara, necesitan soluciones. Eskerrik asko, Bildu, Josu Ruiz. Bai, eguerdion denori. Donostiak aurrekontuak izatea berri ona dela aipatzen dugu guztiok, eta hala da. Berri ona da aurrekontuak izatea. Hainbat erakunde eta instituzioetan akordioak lortu ezin da daudenean eta krisi gogor batean bizi garenean uste dut balio handiko lorpena izan dela udal gobernu honentzat aurrekontu hauek aurrera ateratzea. Horregatik, lehenik eta behin azpimarratu nahi nuke aurrekontu hauek udal gobernuaren kudeak eta egokiari esker atera direla aurrera. Hemen erantzunkizuna aipatzen dute alderdiek eta halaxe da. Erantzunkizunez jokatu da, baina erantzunkizun hori lehenik udal gobernuarena izan da. Hasieratik akordioak lortzeko borondate sendoa erakutsi duelako. Egia da beste batzuk ere parte hartu dutela horretan eta erantzunkizunezko jokaera hori Donostiaren onerako izan da zalantzari gabe. Era berean azpimarratu nahiko nuke aurrekontu hauek duten balio erantsia. Lehen aldiz Donostian aurrekontu parte hartzaileak ditugu. Donostiako auzo eta herritarren egin diren ekarpenekin osatu ditugu aurrekontu hauek. Herri honen errealitatearekin konprometitu diren hainbat eta hainbat herritarren ekarpenekin. Haiek eskertu eta zoriondu behar direla uste dut. Haiei esker Donostiak aurrekontu hobeak izango dituelako. Udal gobernu honek aldi berean herritarrekin duen konpromisoa berresten du. Eta aurrera begira bide horretan sakondu eta pausu
gehiago emango ditu. Beste alderdien interbentzioak entzunda, Eusko Alderdi Jeltzaleari esan idiot erantzunkizuna ez dela zuek Gasteizko gobernuan zaudetenetik hasten. Hemen erantzunkizuna beti izan behar da krisi garai hauetan. Ernestok esan duen bezala. Beraz, garbi izan iraganean ere, hala jokatu izan bazenute egoera hobean izango ginela orain. Aurrekontuaren edukeari dagokionez, normala da alderdi batzuk ados ez egotea aurrekontu hauetan plantatzen ditugun gauza askorekin. Azken finean, alderdi batzuei murrizketak gustatzen zaizkie. Guk ez dugu inbertsio sozialetan lanaren sustapenean, kulturan eta hainbat ardatz estrategikotan murrizketarik egin. Eta hori beste batzuk bultzatzen ari diren ereduaren aurkadoa. Beraz, normala da, aurrekontu hauek alderdi batzuei ez gustatzea. Eta horregatik da hain zaila guretzat haiekin bat egitea, baino saiatuko gara. Etorkizunean ere, ateak zabalik ditugulako akordioak egiten ahalik eta alderdi gehienekin. Porque no es cierto, como se ha solido insinuar, que haya socios preferentes para este gobierno. Los únicos socios preferentes para este gobierno son los donostiarras y las donostiarras. Sus necesidades y los proyectos y ejes estratégicos que consideramos absolutamente incuestionables para avanzar como ciudad. Esos ejes pasan por unos presupuestos progresistas que cuestionen el modelo que algunos partidos están defendiendo en las instituciones que gobiernan en Gasteiz o en Madrid. Y en ese camino nos hemos encontrado con voluntades que se han querido sumar a unas políticas progresistas y hemos realizado un esfuerzo de entendimiento para que eso sea posible. Pero insistimos que estamos abiertos a hablar con todas las fuerzas políticas siempre que nos podamos entender en términos sociales. En unos presupuestos sin recortes en lo social y que apuesten por modelos culturales y de participación. ¿Están algunos partidos políticos, al margen de discursos bonitos, dispuestos a trabajar en torno a estos ejes? Porque a mí al menos no me ha quedado clara la postura de algunos, ya que lo que es bueno para Donostia y lo que es bueno para su gobierno en Gasteiz no parecen ser lo mismo. Y es que hablan de carácter social donde hacen recortes. Nosotros no los hacemos en los ejes estratégicos. Esa es la diferencia, que algunos recortan en materias en las que nosotros nunca recortaríamos. Y esa es la diferencia de modelos fundamental que nos hemos encontrado con el PNV en estas negociaciones. Guk pertsonengan sinisten duten aurrekontuak aurkeztu ditugu. Pertsonengan sinisteak esan nahi du haien beharrei erantzun behar zaiela, maila guztietan. Eta ez hori bakarrik, pertsonak direla gure politikaren abiapuntu. Horregaitik egiten dugu apustua parte hartzearen eta kulturaren alde. Kultura bere zentzu zabalean ulertuta, baita ere bere arlo ekonomikoan. El gaude alor horri uko egiteko prest. Badakigu beste alderdi batzuek euren administrazioetan murrizketak egiten dituztela alor honetan. Donostia 2016 Europa mailako proiektua da. Elkar bizitzaren aldekoa, gure kulturaren aldekoa, eta Donostia Europa mailan kokatuko duena. Horregatik, erantzunkizunez jokatuz, bultzatzen jarraituko dugu. Guk ez dugu murrizketarik egingo eta horri eusteko asmoa dugu. Eta bide horretan aritu nahi duten guztiekin egingo dugu lana, baina gure mugak zein diren garbi izan da. Inbertsio sozialak eta pertsonen oinarrizko beharrak lehen lerroan jarrita. En cuanto a la intervención del portavoz del Partido Popular, Ramón, pues la cosa es bien sencilla. Una de las claves es no maniatar a los ayuntamientos de este país con leyes de estabilidad, no recortar de donde no se puede recortar, no jugar con el dinero de los ciudadanos y ciudadanas y no ahogar del de Madrid las necesidades de este pueblo, porque deben entender que Euskal Herria tiene una realidad propia también en lo social. Y es irónico oírle hablar a usted de ayuda a los barrios o que se preocupen
por el empleo cuando su partido está batiendo récords de destrucción de empleo y desatención de las necesidades básicas de las personas. Porque cuando se habla de reforma laboral, o se aplica la reforma laboral, o se hace la reforma laboral, eso también lo padecen donostiarras que viven en Donostia y han nacido en Donostia. Esas reformas que han hecho ustedes, o cuando no han hecho ninguna apuesta por ningún tipo de estímulo económico, y eso también perjudica directamente a los donostiarras. O cuando habla de progreso, modernidad, apertura, ¿usted cree que Europa tiene esa visión de su gobierno o de su partido? Gaur hemendik aterako diren aurrekontuak, aurrekontu sozialak dira. Inbertsio sozialetan gora egin dutenak, bazterketa jasatzen duten gizataldei babesa ematen dietenak, kulturan ere parte hartzean sinesten dutenak. Donostiako auzo eta herrien beharrei erantzuten dietenak. Donostiarentzat eredu bat ezartzea da orain garrantzitsuena eta eredu horrek pertsonak izan behar ditu erdigunean. Aurrekontu hauek bide horretan oso pauso garrantzitsua izango dira. Aurrerakoiak, parte hartzaileak eta berritzaileak direlako. Eskerrik asko. Pizteko txanda, 3 minutu, Javi. Bueno, reiterar, y yo creo que así lo he manifestado, que se trata de unos presupuestos condicionados por la crisis económica y sobre todo por los ingresos de capital son reducidos, porque provienen de actuaciones urbanísticas, entonces es difícil en el tiempo en el que estamos materializarlos. Ahora bien, también le tengo que decir que hemos empezado con buen pie. De los 20 millones que tenemos previstos en el presupuesto para este año de ingresos derivados de parcelas urbanísticas, por lo menos 7 millones, los derivados de Riberas de Loyola, ya se han materializado. Es decir, hemos empezado con buen pie. Esperemos seguir en el mismo sentido. De todos modos, hay dificultad para la materialización. Yo creo que para la materialización de los ingresos, todas las instituciones yo creo que son conscientes de ello. De hecho, eso que ahora están diciendo todas las instituciones y administraciones es lo que estamos haciendo nosotros desde que hemos llegado al Gobierno. No gastar lo que no tenemos. Aún y todo, se apuesta por la inversión y yo creo que 59 millones de euros en el contexto actual es una apuesta importante. En cuanto a al gasto, a la política de contención, pues no compartimos el reducir de manera lineal los servicios. Es algo que no compartimos. No se pueden reducir los servicios de una manera drástica y generalizada sin atender al porqué que hay detrás de ese tipo de gasto. Es decir, en ese sentido, mientras podamos aguantar, no vamos a aplicar la tijera de la reducción de forma generalizada. En cuanto al tema de la participación, también decir que, bueno, que es un tema, que es una apuesta del Gobierno importante, que está dando pasos y que yo creo que la ciudadanía así lo está sintiendo. Hemos ido a los barrios y pueblos que conforman Donostia, se han recogido las necesidades o las ideas que se han planteado, todas no se pueden satisfacer, por eso somos conscientes, se han contrastado y, de hecho, muchas de ellas tienen reflejo en los presupuestos. Y, de hecho, le diré también otra cosa. Hemos estado informando, hemos ido a unos barrios a explicar el proyecto del presupuesto, en qué se concretaba, y le diré que a mí particularmente no me para la gente en la calle, pero le voy a dar una anécdota de algo que oí en el encuentro que se hizo en Martutene, en el que una persona llegó a decir: me siento por primera vez ciudadano de primera en Donostia. Ese sí que es nuestro modelo de ciudad. En cuanto al proceso de negociación, pues bueno, o de facilitar el acuerdo, es lo que hemos intentado desde un primer momento. Para eso hicimos el incremento de la capacidad de gasto y dimos una oportunidad a los diferentes partidos para que se posicionaran. Y algunos partidos han entrado más en colisión con el proyecto de presupuesto que otros. Con lo cual dificulta la posibilidad de acuerdo. Es que igual lo que se quería es quedarse fuera, no dentro. Decir, bueno, en general, los presupuestos reflejan un modelo de ciudad y en ese sentido el proyecto de presupuesto está intacto. Ahora bien, comparto con usted en que es un presupuesto compartido porque recoge propuestas del Partido Socialista, recoge propuestas del Partido Nacionalista Vasco a través del plan de inversiones que se acordó en su día y recoge también propuestas del Partido Popular. Ahora bien, es una apuesta por nuestro modelo de ciudad, sin poner en riesgo la viabilidad de esta institución, pero marcadamente social, sin traspasar la línea roja en los servicios básicos. Ahí vamos a centrar de verdad nuestro combate. Eskerrik asko. Bueno, eta horren hasiko gea zuzenketak edo emendakinekin. Zuzenketa ez ekonomikoik ez dago,
eta la postura de cada uno de los partidos y a continuación se va a proceder al debate de las mociones parciales en este caso. A continuación primero se van a debatir las enmiendas de disminución o supresión de gasto corriente y de adición o aumento de gasto corriente por tiempo máximo de 5 minutos. Primero los defenderá el PNV, luego el Partido Popular y luego Partido Socialista y Bildu. Orduan, 5 minutuko txandak izango ja, talde bakoitzentzako, eta bukatzeko isteko txanda Euskal Herri Jeltzaleak izango du berriz. Eneko? Bai, eskerrik asko. Bueno, nik aipamen txiki bat, se habla de interés del PNV, y yo una reflexión general sí quería hacer, porque sinceramente no es fácil seguir las posiciones de este pleno. Yo aquí acudo o asisto o soy testigo de una afirmación del Grupo Popular que dice que el presupuesto es una birria, vamos a dejarlo ahí, y del Grupo Socialista que dice que se congratula de haber llegado a un acuerdo en torno a un presupuesto progresista. Entonces, con estas escenificaciones, no, o sea, eso se ha afirmado aquí. Me dirán ustedes cuál es el único elemento común denominador que tendrían los tres grupos, el Partido Popular, el Partido Socialista y el PNV, para hacer una moción de censura. Desde luego, poner de alcalde a Ernesto Gasco, le digo yo que no. Y entonces no sé de quién es el interés. Pero bueno, dicho esto, después también ha habido una intervención en la que se nos dice que con el Partido Nacionalista Vasco no era posible llegar a un acuerdo porque no comparte el Grupo Municipal o el Gobierno Municipal las reducciones en gasto social. Dígame usted, señor Ruiz, ¿qué enmienda ha presentado el Grupo Municipal del PNV de reducción al gasto social de estos presupuestos? Y de las que hemos mantenido, ¿cuál es la que reduce gasto social? Porque no va a encontrar ninguna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De este ayuntamiento y de estos presupuestos o de otras cosas? Que es de lo que me temo de lo que estamos hablando en realidad en este debate y es lo que estamos escenificando en este pleno. Nosotros hemos mantenido 12 enmiendas de reducción de gasto corriente que básicamente inciden en participación ciudadana modelo Bildu, para que nos entendamos, porque yo creo y nuestro grupo considera que para poder llevar adelante programas de participación ciudadana mucho dinero no hace falta. Hay estructura del ayuntamiento que se dedica a participación ciudadana, luego si de verdad se quiere hacer no hace falta mucho dinero, salvo que estemos pensando en algunas cosas que yo, sinceramente, digo, no nos gustan. Como el modelo Villalegría, etcétera, etcétera, que se lleva también desde participación ciudadana en su parte proporcional. Entonces, planteamos, oiga, para esto no, vamos a rescatar este dinero, y también publicidad y propaganda, que tampoco creemos que sea lo más importante en este momento. Y alguien me contestará, no, pero es que antes había más, ya. Bien, pero podrá haber menos también. Para destinar a otras prioridades, que la mayoría son además en gasto social. Programas de adicciones, Etxeanundo, formación de cuidadores, ciudad amigable, igualdad, en lo que es igualdad, en lo que se refiere a atacar los puntos negros. Si hemos dado por bueno todo lo demás, si no estamos debatiendo ya del resto del presupuesto, si yo no me quiero enfadar con nadie, pero el señor Gasco ha puesto sobre la mesa un montón de cosas que ha propuesto y que se le han aceptado y que nosotros nos alegramos de que se le hayan aceptado al Grupo Socialista. A mí no me importa decir, bueno, pues van a salir adelante porque se le han aceptado al Grupo Socialista. Yo no cuento esa contabilidad. Si Peña y Goñi se peatonaliza, pues no será porque se ha aprobado la enmienda del PNV, será porque se ha aprobado la enmienda del Partido Socialista y del Partido Popular. No me importa. No me importa si coincidimos en lo que es el fondo. Pues ya está. Entonces, díganme ustedes ahora, aquí, cuál es el motivo para que no se apoye la propuesta del Partido Nacionalista Vasco. No estamos tocando gasto social, estamos tocando el modelo de participación de Bildu y publicidad y propaganda que hace Bildu para incrementar determinados programas de acción social. Entonces, como no hay acuerdo entre Bildu y el Partido Socialista en estos presupuestos, supongo que no habrá ningún inconveniente en que prosperen estas enmiendas. Porque de lo contrario, pues evidentemente no será porque lo diga yo, será difícil de explicar el motivo por el cual esto no prospera. Porque no creo que altere lo que es el carácter general del presupuesto municipal que hoy aquí va a salir aprobado. Bueno, insisto, creemos que sería una mejora
en nuestra opinión, y en ese sentido hemos realizado esa aportación y por eso hemos mantenido las enmiendas que he redactado y espero que cuenten con el apoyo de los demás grupos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Alderdi Popularra, José Luis Arroyo. Eskerrik asko, alkate jauna. Muy bien. He oído muchas cosas, no todas muy interesantes. Al Partido Nacionalista le voy a decir en nombre de mi grupo que nosotros nos vamos a abstener en sus enmiendas. Muchas nos parecen muy interesantes, pero es cierto que nosotros somos rehenes de las transacciones que hemos hecho, con lo cual no podemos más que abstenernos en algunas cuestiones. Y también adelanto para decir que agradecemos el voto favorable que ellos van a, según nos han informado, dedicar a alguna de nuestras enmiendas. Y también quiero agradecer especialmente que el Partido Nacionalista nos haya permitido a nosotros, que hemos coincidido con ellos, en que haya en este presupuesto una enmienda que es muy importante, que aquí no se ha mencionado, que es el modelo de Bildu, porque Bildu no la tenía expresamente. Es la enmienda que habla de los 20.000 euros para recordar la memoria de las víctimas. Ese es el modelo de Bildu que oculta algunas cosas. El modelo de Bildu, señor Josu Ruiz, en una intervención de las suyas, un poco desabrida, pues se ha dicho que es participativo, imaginativo, fantástico, y que las políticas que se siguen en España son poco menos que nefastas. Bueno, no sé, yo creo que las suyas no tendrían mucho eco en Europa, y usted lo sabe. Pero usted no me negará, y luego lo vamos a ver, que cuando usted accedió al departamento que usted lleva, entre otros, había cerca de 11.000 personas en paro y no estaba el Partido Popular gobernando. Y yo, por decir, dejar las cosas en su sitio. Y usted y el señor Vitoria no me negarán que si ha habido más recursos en Guipúzcoa, no ha sido por las magníficas políticas de Bildu, sino es porque el Partido Popular ha tenido, lamentablemente, lo digo yo con dolor de corazón, que subir el IVA, que es el que ha recaudado Diputación, que ustedes no reconocen. Entonces dicen que es mala la medida, pero luego dicen que han tenido más recursos. Por favor, eso lo he oído yo aquí, eso lo he oído yo aquí. Y eso no es correcto. Será una cosa o será la otra, pero no puede ser bueno atribuirse el mérito de las políticas cuando las políticas han sido denostadas. Entrando en otras cuestiones, ustedes dicen que su modelo de ciudad, el gasto social es un eje prioritario. Pues nosotros hemos peleado, y tengo que reconocer que al final lo hemos conseguido, un compromiso para que por fin algo tan básico como mantener una política y una actuación con los menores que tienen problemas de drogadicción se mantenga. Nos ha costado Dios y ayuda. Nos ha costado Dios y ayuda y tenemos un compromiso no presupuestario, pero tenemos un compromiso. Y aquí está el señor Vitoria. Lo que le he tenido que decir yo a ese respecto. Ustedes han destacado los servicios deportivos. En los servicios deportivos, luego lo volveré a decir en las enmiendas que nosotros mantenemos. Ustedes reducen el mantenimiento de los servicios deportivos. ¿Eso es progresista? Reducir el mantenimiento de los servicios deportivos. Claro, es que dicen unas cosas y luego hacen otras que son distintas. Yo voy a insistir después en mi intervención, cuando trate de explicar las enmiendas que mantenemos, cuando ustedes dicen que han atendido muchas peticiones de ciudadanía. ¿Y por qué se quedan tantas cosas fuera? ¿Ustedes no creen, por ejemplo, y usted, señor Ruiz, que van a decir probablemente, vamos a decir, no, ya sé que van a decir que no, a 150.000 euros más para apoyar más actuaciones para las pequeñas empresas y los emprendedores? Pues ustedes dicen que no. Luego no farde de tantas cosas de las que farda, porque le ponemos la cosa encima de la mano y dice que no. Entonces yo ese mecanismo no lo entiendo. Ese mecanismo no lo entiendo. Ustedes dicen que no se puede recortar lo que no se puede recortar, ya le he dicho. Voy a insistir después hasta la saciedad en mantener 85.000 euros para el adecuado mantenimiento de las instalaciones deportivas. Y ustedes van a decir que no. ¿Eso se puede recortar? Pues ustedes van y recortan. Entonces, ustedes tienen unas políticas, las suyas, pero desde luego no son las mejores para esta ciudad, por no decir que en algunas son muy malas, y desde luego, como usted ha hecho referencia a Europa, desde luego en Europa tendrían 2 seguidores, y eso ustedes lo saben.
Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Ernesto Asko. Sí, bueno, se pone el debate muy interesante, señor Goya. Ya sabemos, el PNV prefiere un alcalde de Bildu que un alcalde del Partido Socialista. Lo ha vuelto a decir hoy, lo hizo hace 2 años y lo ha vuelto a decir hoy. El PNV prefiere un alcalde de Bildu en San Sebastián que un alcalde del Partido Socialista. Ya se cargaron a don Elorza todo lo que pudieron y ahora vienen a por el siguiente. Ese es su esquema, no ustedes diciendo que no le votaban, ustedes diciendo que no le votaban. Ese es el juego del PNV con San Sebastián, porque es un juego en el que ustedes están atrapados. Por un lado denuncian que está la Stasi en el poder, pero por otro lado les mantienen en el poder, tanto en Diputación como en el Ayuntamiento. Y luego nos vienen con unas historias de unas enmiendas de propaganda. Y digo yo, ¿en qué gobierno estuvo usted? Solo el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, 2 millones de euros. Sí, con el Guipúzcoa Herrera le sonará. 2 millones de euros al año de publicidad y propaganda. Claro, ha señalado, es que igual ahora no es el momento. Es que cuando gobierna el PNV sí. Esa es la diferencia. 2 millones de euros. Mire los presupuestos que usted aprobaba en Juntas Generales. Claro, es que lo que no se puede tener es 3 discursos diferentes. Y que cuando uno está en el gobierno es bueno por el interés de Guipúzcoa o de San Sebastián. Cuando uno no está, no. No, mire, los socialistas de nuestras tierras somos claros, lo he dicho al principio. Hemos gobernado esta ciudad y lo hemos hecho bien y queremos seguir gobernando a esta ciudad. Y defendemos las mismas enmiendas siempre. Hoy, por ejemplo, ustedes han tenido el buen gusto de retirar una enmienda que pedía que los ciudadanos de San Sebastián pagaran 200.000 euros más para el Festival de Cine, por si otros ponían menos. Por si otros ponían menos. Pero es decir, que los ciudadanos de San Sebastián tengan mayor presión fiscal y paguen más por si el gobierno vasco pone menos o pone menos el gobierno de España. Hombre, eso no es defender los intereses de San Sebastián, señor Goya, es defender los intereses de partido. Es defender los intereses de partido, que es lo que siguen haciendo aquí y hoy. Y por tanto, sus enmiendas, también usted ha hecho trampa hoy. En la Comisión de Hacienda, y menos mal que hay actas, se les ofreció una transacción sobre estas enmiendas. Y les dijimos, estamos dispuestos a transaccionar con ustedes reducción del gasto en determinadas partidas si a la vez se apoyaba la enmienda del Partido Popular de las sanciones de los programas para que los menores con problemas de adicciones fueran atendidos. Se lo dijimos públicamente hasta hoy. No han tenido voluntad de transaccionar, no sé si con Bildu, parece que no, pero desde luego con el Partido Socialista ni una han tenido intención. Ni una. Nuestra puerta estaba abierta a todos. Y después hemos transaccionado con el Partido Popular y hemos transaccionado con Bildu. Ustedes no han querido, no han venido a ninguna transacción. Porque ustedes son de los que el todo o nada. Y en este momento la ciudad de San Sebastián necesita de todos, no de algunos, de todos. Y mire, es tan contradictorio su discurso que dice, no sean las condiciones de la moción de censura, pero luego a la vez dice, coincidimos en Peñegoñi, coincidimos en Guruche, coincidimos en Incharrondo. Claro, claro que hay condiciones. Lo que no hay en la estrategia del PNV no se dan las condiciones, pero en la estrategia y en el interés de los ciudadanos de San Sebastián, sí. En el interés de las pequeñas empresas de San Sebastián, de sus comerciantes, de sus trabajadores, de tener un futuro, sí hay condiciones para la moción de censura. Claro que las hay, pero no en el interés del PNV. Y ese es un problema que va a caer sobre su conciencia durante muchos años. Durante muchos años, porque no todo es ganar elecciones. Lo importante es tener la conciencia tranquila y defender los intereses de la ciudad. Eskerrik asko. Javi Vitoria. Bai, eskerrik asko. Yo creo que, como comentaba antes también, el planteamiento que desde un momento ha puesto en práctica el equipo de gobierno era el de facilitar al menos la negociación con los grupos, con todos los grupos, de intentar llegar a un acuerdo. Y en ese sentido, como he dicho antes también, pues cada grupo ha marcado, se ha posicionado, se ha situado para intentar llegar a un acuerdo o para situarse fuera de un posible acuerdo. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de las enmiendas, no solo las que han pasado al Pleno, sino también las que se presentaron en la Comisión de Hacienda, y yo creo que también en las que se presentan hoy a su aprobación en Pleno, queda ahí evidente la colisión con el programa o con el proyecto de presupuestos del Gobierno.
porque no entendemos, y me voy a referir a algunas de ellas, por qué se pretende suprimir la cuota a la asociación Bemendi. No lo entendemos, cuando la labor que llevan es la de realizar actuaciones para mejorar el saneamiento y el abastecimiento de agua en el entorno rural. Tienen una labor de coordinación con el ayuntamiento, conocen perfectamente las necesidades del entorno rural y si esta labor no se daría por su parte, pues habría que contratarla. Es decir, que al final el gasto se tendría que dar. Es decir, que tendría su coste. Entonces no entendemos por qué se quiere retirar o se quiere quitar o suprimir este gasto. Luego también en cultura, ezin dugu zuzenketa honen alde bozkatu, ezin dugu. Urtez urte murrizketak egiten ari da precisamente gasto honetan. 2011an 1.940.451,51 euros. 2012an 1.443.077 euros. 2013an 1.159.348 euros. Es decir, la reducción que ha habido del 2011 al 2013 es de un 40%. Un 40%. En publicidad y propaganda, en cultura, que es donde plantean la enmienda mayor, la de reducir 159.000 euros. Y hay que tener en cuenta que la publicidad y propaganda, estos gastos también, en cierta medida, son necesarios. Son necesarios. Se han analizado, pero son necesarios. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que se han abierto nuevos centros, por ejemplo, San Telmo, Ayete, Inchaurrondo, y estos requieren también de actuaciones que pueden ir recogidas en este tipo de gasto. Hay que tener en cuenta que cada vez también en Donostia Cultura la fórmula de la taquilla se está utilizando cada vez más, porque es una de las formas más utilizadas para la programación en cultura. Y en este caso, el único compromiso por parte de Donostia Cultura es hacer gasto en publicidad. No se paga a los grupos, pero se les publicita. Es decir, es un gasto necesario. Y luego también hay que tener en cuenta el tema de los patrocinios, porque la contrapartida que exigen los patrocinadores de la cultura es precisamente que se haga propaganda, publicidad de su patrocinio. Y a cambio de ello se materializan ingresos que posibilitan que los programas de cultura se lleven adelante en esta ciudad. Y le voy a decir un dato, la suma de los patrocinios que luego tienen su contrapartida en gasto de publicidad, los ingresos que se obtienen son 1.339.577 euros. Luego también querría hacer también una referencia al tema de la cogestión, que también se suprime en las casas de mujeres, y le querría recordar la declaración institucional que firmaron también el 8 de marzo. Bosgarren artikulua, Donostiako udalbatzak emakumeon parte hartze soziopolitikoa sustatzeko neurriak hartzeko konpromisoa hartzen du. Emakume mugimenduekin batera lan egiteko espazio bateratuak bultzatuz. Eta hildo berdinean lan egin dezatela eskatzen dien gainerako instituzioei. Eta zuek eskatzen ari zaete konpromiso hau bertan bera ustea ja. Y por fin, con el tema de la participación, lo que se trata con estas 4 enmiendas para reducción del gasto corriente del negociado de participación es dejar sin contenido, sin recursos, sin presupuesto, la labor que promueve el Ayuntamiento en materia de participación ciudadana en todas sus áreas. Temática poblacional, territorial o democracia directa. Enmiendas que dejan en evidencia el posicionamiento del grupo político hacia la participación y voluntad ciudadana. Porque, como sabrá el grupo enmendante, difícilmente se pueden desarrollar políticas si no se dispone de recursos financieros para ello. Prueba de este posicionamiento también es que se aumentan sin necesidad partidas que ya están suficientemente presupuestadas, como el del Consejo Social, o que se incluyen partidas de carácter político, como el de cumplimiento de mociones, que nada tienen que ver con la labor que se desempeña desde el negocio de participación. Eskerrik asko. Bai, zui. Bueno, orduan, bozkatzera pasako gea, eta... Bai, barkatu deneko, bai, 2 minutuko txanda, barkatu. Bai, yo solamente le voy a decir una cosa, señor Gasco, porque el debate no es además con ustedes, créame. La cuestión no es que el PNV prefiera un alcalde de Bildu que un socialista. La cuestión es que San Sebastián ha preferido un alcalde de Bildu que un alcalde socialista. Sí, señor. Sí, señor.
Y eso es algo que ustedes todavía no han asumido. Algo que ustedes todavía no han asumido. Pero bueno, dicho esto, me ha puesto usted ejemplos de propagandas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, son de otra época, sí, y de otros presupuestos que son más que el doble en aquellas épocas que el presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Sebastián. O sea, no son ni siquiera parámetros comparables. Pero bueno, como cualquier cosa a veces vale, o lo del festival, etcétera, etcétera. Ustedes han mantenido, por ejemplo, lo de las huertas públicas y han rechazado una enmienda nuestra en la que solicitábamos que se pagaran. Han rebajado ustedes a la mitad la aportación para poner huertas públicas. Nosotros no rebajábamos ni en euro, pero decíamos que quienes fueran usuarios por lo menos pagaran por utilizarlas. Ustedes han votado en contra de ese posicionamiento. Entonces, no me diga usted qué cosas les hacemos o les dejamos de hacer a los donostiarras. Pues les ponemos huertas públicas. Bien, a cuenta de sus impuestos. Estupendo. El señor Vitoria no entiende algunas cosas, pues las voy a explicar muy brevemente. Voy a intentar ser conciso porque no tengo tiempo. Behemendi, está 2 veces la partida de Behemendi. Y hemos quitado una, no las 2. O sea que no hemos quitado toda la aportación. Cultura, hemos rebajado, no hemos quitado la aportación, hemos reducido. O sea, porque parece que estamos hablando de que hemos suprimido la partida. No es cierto, la hemos reducido. Porque creemos que se puede... lo de la cogestión de la Casa de las Mujeres. Hemos reducido esa partida, pero hemos creado otra. Pero no porque no estemos de acuerdo con que se gestione. No estamos de acuerdo con cómo se gestiona. A dedo. A dedo. Está en aumento de gasto en otra partida para gestionarlo de otra manera. O sea, dígalo usted todo, no solamente la mitad. Y participación. En evidencia yo creo que queda usted mismo cuando me dice que no ve bien las enmiendas que presentamos a Consejo Social o a cumplimiento de las mociones del Pleno. Claro que es diferente el modelo de participación ciudadana de ustedes y de nosotros. Evidente que es diferente. Eskerrik asko, eta orain bai. Orduan bi bozketa ingo ditugu, bi bloketan. Lehenengoan bozkatuko dugu gastu arruntaren murrizketa. Eta orduan bozkatuko dira 27tik 32garren arteko zuzenketak, eta gero 34tik 39 arte. Eta gogoratu 34garrena binkulatuta dagola soziedadetako 112ekin. Eta horren bozkatuko ditugu 12 hauek gastu arruntaren murrizketarenak Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkezten dituenak. Aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain bozkatuko du bigarren bloke batian gastu arruntaren handitzea. Eta izango da 40tik 57garren arteko zuzenketak eta 54tik 58 artekoak. Aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, ez da onartzen. Orain pasako gea, gastu korrontean Alderdi Popularrak aurkeztutako zuzenketak ez dira onartu EAJak aurkezturiko zuzenketak, bai gastuaren murrizketarako eta bai gastu arruntaren handitzerako. Jarraian, Alderdi Popularrak aurkezten dituen zuzenketak eztabaidatuko dira. Eta 6 zuzenketak gastu arruntaren handitzeari buruzkoak. Alderdi Popularrak du hitza? Sí. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Empiezo con una matización a mi amigo señor Gasco. El Partido Popular en el Gobierno de España mantiene su compromiso, digo, bueno, no, pero pues nos ha parecido entenderlo, pero si no, para que quede claro, mantiene su compromiso con el Festival de Cine. Nosotros estamos muy pendientes de eso. No lo hace solo a través del Ministerio de Cultura, lo hace también a través de Industria, pero mantiene toda su aportación. Y vamos a estar vigilantes para que siga siendo así. Como hay muy poco tiempo, nosotros hemos mantenido muchas enmiendas que suman un total de 512.800 euros para financiar 300 y pico mil. Es decir, que había donde elegir para poder financiar cosas de ese presupuesto que a nosotros no nos termina de gustar porque se quedan cosas fuera de ese presupuesto que a veces se dice que es tan innovador, tan progresista. Bueno, a mí la verdad que esos calificativos no me gustan. Porque los presupuestos son buenos o son malos, se pueden ejecutar o no se pueden ejecutar, tienen recursos o no tienen recursos, lo demás son adornos de cada uno. Nosotros, ¿dónde pensamos que se puede reducir, además de lo que ya se ha reducido, como hemos dicho antes? Pues en urbanismo nos parece que de 208.000 euros que hay, se pueden reducir 70.000.
en estudios y trabajos, perfectamente, en órganos de gobierno de 20.000 que hay para actividades socioculturales, que ya tenemos Donostia Cultura, que tiene 24 millones, casi 25, pues se pueden reducir 15.000. Y en el ámbito del euskera, en cuestiones que no son de nuestra competencia, pues se pueden suprimir algunas partidas. Por ejemplo, la primera matriculación a niños, que hay 5.315 euros. Se puede, en la campaña de recién nacidos, que tampoco es nuestra competencia, en la sensibilización de padres, en la motivación interna, en otros proyectos culturales, pues no son competencia nuestra. Pues ahí hay 50, 60.000 euros que se pueden aprovechar en otras cuestiones que creemos que son tan prioritarias como esta o más, y que encima son de nuestra competencia. Luego hay otra partida que también ha defendido el Partido Nacionalista, que me ha precedido en el uso de la palabra, que es muy importante. A nosotros nos parece que Donostia Cultura ha hecho ¿para qué? Y voy al para qué. Y ahí vamos a ver cada uno realmente esos calificativos que se da a sus propias iniciativas y a sus propios presupuestos, cómo quedan. Ya he dicho que nos ha costado Dios y ayuda, y lo celebro, tener un compromiso para que con otros recursos que ya están dentro del presupuesto se pueda mantener la partida de educación de menores con problemas de adicción. Pero nos ha costado mucho, ¿eh? O sea, no ha sido ni un día, ni dos, ni tres, ni cuatro. Ha sido al final y con la ayuda del Partido Socialista. Área muy sensible del gobierno de la ciudad. Hemos puesto dinero, y creemos que hay que poner dinero, para limpiar las pintadas. Pues este fin de semana ha habido multitud de pintadas. Algunas ya se han corregido, lo digo, sabe, igual está por aquí al que se lo he dicho esta mañana, una importante, y en un sitio muy destacado del barrio, pues ya ha sido quitada. Hemos hablado de una partida muy importante de 150.000, hemos hablado de una partida muy importante de 85.000 euros, perdón, para mantenimiento de las instalaciones deportivas. Y nos han dicho, es que no se puede reducir de donde no se puede. Pues a nosotros nos parece que es pasar una línea roja, y lo digo a la Cámara, quitar 85.000 euros del mantenimiento de las instalaciones. Nos parece muy grave, cuando tenemos algunas que están obsoletas, como Alza. Eso no es una buena política. Se lo ponemos en bandeja y ustedes dicen que no. Pues ni es imaginativo, ni es participativo, ni es genial. Y los ciudadanos seguro que no están de acuerdo con esto. Pensamos que vivimos en una ciudad que está frente al mar, que entran muchos oleajes, que traen mucha suciedad, mucha porquería en las playas. El año pasado, además de eso, hemos tenido que afrontar un gasto extraordinario por el fallecimiento de un cetáceo, que nos ha costado muchísimo dinero. Hemos previsto una partida para eso. Yo creo que todos los ciudadanos estarían de acuerdo. Pues también nos dicen que no. Y hemos mantenido partidas para ayudar más al deporte federado, que los clubes y las federaciones, necesitan ese apoyo. Pues también nos dicen que no. Y hemos mantenido un poco más de dinero también. Sí, no, ya he terminado. Y hemos mantenido un poco más de dinero para actividades extraordinarias del deporte. Estamos en una ciudad que es excelente en el deporte, y todo lo que se ponga en este capítulo es poco. Pues a todo esto, que yo estoy seguro que todos los ciudadanos que me están escuchando dirían que sí, pues va a salir que no, en un presupuesto imaginativo, progresista o como se quiera. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzalea, Eneko Goia. Eskerrik asko, gure aldetik, esan beharra duket, 1.5 jaitsiera linea da proposatzen duten emendakinen aurrean gu ez gaude da oso ados. Uste dugu, gauzak egiteko beste modu batzuk egokiagoak direla, eta alde hortatik hoien aurrean abstenitu egingo gara. Oroar Alderdi Popularrak aurkeztu dituen emendakin guztietan abstenitu egingo gara, batzuek salbu. Hain zuzen ere,
gastu korronteari dagokionez 218, 284 da 285 garren emendakinei baiezkoak emango dizkiogu, guk aurreko eztabaidan proposatu ditugun emendakinen bide beretik dijoaztedako. Eta beraz, lehenengo saioan ez badin badegu lortu, bigarren hontan ere saiatu egingo bera Alderdi Popularraren emendakinei baiezkoa emanez. Eta gero, gastuaren gehikuntzari dagokionez ere aldeko botoa emango diogu. Egiten diran proposamen baikorrak dirua iristen den heinean bintzat egitearen aldekoak baikara. Y esta va a ser la prueba del fuego del acuerdo entre el Partido Socialista y Bildu, porque el Partido Socialista tiene tan sencillo como hacer lo mismo que ha hecho con las nuestras, abstenerse ante estas enmiendas del Partido Popular. Abstenerse. Y entonces las 3 enmiendas de reducción de gasto corriente pues saldrían adelante sin tener que mojarse el Partido Socialista, aunque intuyo que como en el anterior turno la intervención de respuesta a la enmienda que hemos presentado nosotros de reducción de gasto ha sido rebatida con mayor ardor, casi que el delegado del Gobierno por parte del representante del Grupo Socialista, pues en esta ocasión no nos va a regalar o obsequiar con una abstención. Pero yo les reto a que se abstengan para que por lo menos no dé satisfacción al PNV, que parece que no es lo que gusta en estos momentos, pero sí al Grupo Popular y podamos por lo menos introducir alguna mejora en el presupuesto. Veremos a ver qué sucede, aunque no tengo mucha esperanza. Eskerrik asko. Zuei, Alderdi Sozialista, Ernesto Azkue. Señor Goya, le veo muy nervioso hoy. Tranquilícese, que todo tiene su... Le entiendo, tiene un papel muy difícil de explicar, dificilísimo. Yo creo que hasta imposible, porque estar en la contra, pero luego mantener al que está en la contra es muy difícil de explicar. No, yo al menos no lo entiendo. Mire, señor Arrue, José Luis amigo, además, que hemos trabajado en este presupuesto denostadamente, tanto usted como Miren, como Susana, como yo y como algunos más compañeros, en intentar darle la vuelta como un calcetín. Y lo hemos intentado tanto que algunos hemos tenido éxitos, han aceptado nuestras enmiendas y algunas que usted ha dicho suyas hemos ayudado a que también se incorporen. Pero si les votamos las suyas, decaen luego las nuestras. Y claro, esto es muy complicado porque las siguientes que decaerían podrían ser incluso algunas que hemos transaccionado conjuntamente, como el ascensor al barrio de Ayete o algunas otras. Quiere decir que, bueno, esto es gasto corriente, en este caso sería Loyola, Txomin y Martutene en concreto. Loyola, Txomin y Martutene. Nosotros, por tanto, tenemos que marcar prioridad. Ya les digo desde ahora que si estuviéramos en un gobierno, ese que el señor Goya dice que es imposible compartir, yo creo que en el que sí podríamos compartir, aceptaríamos muchos de los criterios que usted ha expuesto, porque responden a la lógica de las cosas. Pero como no somos el Gobierno y tenemos que optar, pues en este momento el Grupo Socialista mantiene su compromiso con Loyola, Txomin y Martutene. Lo hemos hecho siempre y lo queremos volver a hacer. Y por eso vamos a mantener nuestro compromiso de casi 200.000 euros de inversión directa en gasto corriente a través de la UTEASO para Loyola, Txomin y Martutene. Pero voy a volver al amigo Goya, ¿no? Estése tranquilo. Es que en política la coherencia es importante. Si el señor Izaguirre fue el más votado, ¿me explicará cómo usted estuvo en un gobierno donde Miguel Buen no fue diputado general siendo el más votado? El PNV quitó a Miguel Buen siendo el más votado Miguel Buen y usted fue miembro de ese gobierno. ¿Y los guipuzcoanos no le votaron al Partido Socialista y a Miguel Buen? Es que los argumentos no valen hoy sí y mañana no. Valen siempre. ¿O qué pasa en Lasarte? Donde resulta que el PNV acaba de votar los presupuestos de Bildu. No solo le quitó la alcaldía al partido más votado, sino que además ha mantenido los presupuestos ahora de Bildu en Lasarte. Claro, la situación del PNV de Guipúzcoa es esquizofrénica. Y allá el PNV. Yo lo respeto, eso es un partido y cada uno que decida. El problema es cuando el PNV quiere que caigamos en la esquizofrenia los demás. Y nos dices a lo que tenemos que votar. Que no sé si está así o no. Quiero ver, a ver qué van a votar, porque si votan una cosa yo sacaré conclusiones. Miren, dejen de pensar tanto, dejen de ver fantasmas donde no los hay y voten el cambio. Hagamos el cambio ya, el cambio que Guipúzcoa está pidiendo, el cambio que San Sebastián está pidiendo. Hagámoslo ya. Dejen de meditar y de conferencias y de esperar 2 años. Esto es muy sencillo. Hagámoslo ya.
Ese es el problema, claro. Es que no se puede estar todo el día haciendo oposición al que está, pero luego manteniéndole. Esto es una esquizofrenia y la sociedad guipuzcoana no merece estar esquizofrénica. Que esté el PNV, pues mire, en parte, allá ustedes. Ustedes verán lo que es mejor o no. Pero desde luego yo no les voy a dar lecciones como usted pretende darnos. Por tanto, amigo José Luis, si algún día compartimos gobierno tendré en cuenta los criterios, pero hoy desde luego vamos a defender nuestras propuestas, que pasó las hemos defendido y las hemos presentado, y como tú has dicho en el tema anterior, si apoyamos unas decaen otras, y por tanto esto es un juego perverso que tienen a veces los presupuestos. Eskerrik asko, Ernesto. Javi Vitoria. Bueno, planteen el cambio de gobierno cuando quieran, pero hoy lo que toca es presupuesto y vamos a intentar aprobar el presupuesto. Al igual que hemos manifestado a otras enmiendas planteadas sobre la reducción del gasto corriente, les tengo que decir lo que ya saben y lo que, de hecho, muchas veces he repetido. Que hemos hecho un esfuerzo importante en ajustar el gasto corriente durante este tiempo y que hemos conseguido ahorros importantes, pero yo pienso que el planteamiento de las enmiendas que traen hoy se quiere reducir el gasto corriente todavía más. Y además, como decía, lo hacen de forma generalizada. Entiendo también que se haga un 5 y 10%, tampoco todos disponemos de los mismos mecanismos, pero bueno, yo creo que aquí lo que se está planteando es una reducción lineal. Y el trabajo que hemos hecho durante este tiempo ha sido intentar controlar partida a partida, programa a programa, y hay un euro más o un euro menos pone en cuestión o pondría en cuestión la viabilidad de determinados programas. Entonces, no nos parece adecuado aplicar a todos por igual cuando hemos comprobado que haciendo un trabajo concienzudo y detallado los resultados son muchos mejores y a los datos me remito. En el caso concreto, las enmiendas, las partidas que se plantea desde el Partido Popular, que son material de oficina, prensa libros, vestuario, productos farmacéuticos y hemoderivados, otros suministros, atenciones protocolarias y representativas, publicidad y propaganda, actividades socioculturales, estudios y trabajo técnicos, trabajo extraordinario realizados por otras empresas, indemnizaciones, otros gastos diversos, dietas, locomoción, traslado del personal. Pues ahí desde el 2011, en estas partidas, desde el 2011 aquí, al presupuesto del 2013, ha habido una reducción en estas partidas de 3.351.000 euros. En un principio, el presupuesto del 2011 estaban contempladas estas partidas por un importe que ascendía a casi 9 millones, 8.939.000, y en el presupuesto del 2013 el total de estas partidas suman 5.588.000 euros. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo de racionalización en el gasto importante, pero un esfuerzo de racionalización en el gasto intentando que la afección a la ciudadanía sea la menor posible. Y no solo lo hemos hecho eso con estas partidas en concreto, sino que en general ha sido un ejercicio que hemos realizado con todo el capítulo 2, que es los bienes y servicios, en el que se ha experimentado un decremento respecto al 2012 de 3.834.000. Y para ello, como he dicho muchas veces, se ha realizado un ejercicio de justificación del gasto con los responsables de las áreas y de las sociedades y un esfuerzo de reflexión muy importante sobre sus consecuencias para la sociedad donostiarra, como he dicho antes. Y del abanico realista de posibilidades de reducción del gasto, se ha elegido, como no podía ser de otra manera, por las decisiones que preveíamos ocasionarían el menor impacto posible en la cantidad y en la calidad de los servicios municipales. Y además, habría que tener en cuenta, para que se viera el esfuerzo en la contención, dos circunstancias negativas que han hecho que la evolución en este capítulo fuera al alza, que es el IPC, muy alto para una situación de recesión en la que padecemos, y sobre todo el IVA al incrementarse el tipo impositivo general del 18 al 21%. Yo creo que es importante tener en cuenta estos dos aspectos si queremos valorar de verdad el esfuerzo realizado. Llevamos tiempo, en conclusión, gastando menos pero mejor, y eso es lo que se debe exigir a una administración pública. El trabajo realizado en todos los departamentos, con todos los responsables, ha tenido sus frutos y eso es de agradecer a los profesionales que han sabido entender nuestro mensaje y que lo han puesto en práctica. Y por último, referido a la enmienda del euskera, pues decirle que, bueno, que podemos discutir
amplio, tendido, largo, sobre el ámbito competencial, qué gasto corresponde a un ayuntamiento, cuál corresponde a otra institución. Pero bueno, además yo creo que será un debate que nos tocará hacer porque el proyecto de ley, el borrador o anteproyecto de ley que se ha puesto en marcha ya desde Madrid, uno de los objetivos, y espero que se limite antes de salir, porque yo creo que una de las consecuencias que va a tener es cargarse la autonomía municipal. Y de todos modos le voy a decir, el fomento de empleo tampoco es una competencia municipal propia, exclusiva. Sin embargo, le puedo decir que es una apuesta y una preocupación muy importante de este Gobierno. Y con el euskera lo mismo. Eskerrik asko. Soy Ixteko txanda, José Luis. Sí, le agradezco mucho su tono, pero hay algunas cosas que le voy a decir muy rápidamente. Nosotros hemos planteado rebajar, le hemos dado a ustedes la posibilidad de reducir 512.000 euros para financiar 250.000, porque como hay un compromiso de ustedes con la partida de 75.000 euros del programa de menores, 250.000. O sea que, y estamos hablando no de reducir gasto corriente, estamos diciendo de aplicarlo de manera diferente, que es un concepto desverdiña, diferente. Y le hemos explicado de dónde se puede reducir, en nuestra opinión. Y seguimos pensando que en órganos de gobierno no hace falta más dinero para actividades socioculturales. Seguimos pensando que en cultura se puede todavía hacer un esfuerzo. Hay margen. Le hemos dicho también que en la cogestión no participamos de esa idea ni cómo se ha hecho. Es decir, le hemos dicho también que hay una partida en urbanismo donde también se puede reducir, no quitar, reducir. Bueno, el delegado me está diciendo que no. Bueno, pero nosotros opinamos que sí. Y no es para hacer otras cosas, es para gastar en gasto corriente, en cosas que consideramos importantes. ¿Y no le parece a usted importante que se reduzca el mantenimiento de las instalaciones deportivas? ¿No le parece eso más importante que dejarle 15.000 euros más al señor alcalde para no sé qué actividades socioculturales? ¿Realmente le parece a usted que eso es más importante, es más prioritario? ¿O que no tengamos más recursos para las pintadas que aquí lamentablemente abundan? ¿O que en la playa, que suele haber pues que recoger muchas cosas, tengamos recursos? ¿No le parece? Pues a nosotros nos parece que sí. ¿Y no le parece que tiene que haber un poco más de recursos para las federaciones y para los eventos deportivos, que estamos en una ciudad que tienen cantidad de eventos y que todo es poco? Nos parece que sí. Nosotros le hemos dado la posibilidad de poder decidir de dónde. Y efectivamente, nosotros no tenemos los medios para poder hacer una reducción una por una de las partidas. Necesitaría su equipo. Nosotros tenemos a 3 brillantes asesoras. Usted tiene a todo el ayuntamiento. Y hemos hecho lo del 5%. No es lo que a mí me gusta, y hablo en primera persona, pues soy el culpable. Me gustaría hacerlo mejor. Pero cuando esté en el equipo de gobierno, cuando estaré, seguro que lo hago mejor. Bueno, eskerrik asko, bozkatu ingo dugu, eta lehenengo blokea izango da, gastu arruntaren murrizketarena. Eta hemen ingo ditugu, 3 zuzenketak banaka bozkatuko ditugu, 218, 284 eta 285, eta gainontzekoak blokean. Horun hasiko gea 218 garrenakin, aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartzen, 284 garrena, eta hau binkulatuta dago sozietateen 345 garrenakin. Aldeko bozkak, ezeskoak, ez da onartzen, eta orain 285 garrena. Aldeko bozkak, ezeskoak, ez da bozkatzen, eta orain gainontzeko 275 zuzenketak. Dana blokean. Aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta orain, bozkatuko dugu blokean ere, gastu arruntaren handitzea. Hor hundia 6 emendakinak, 286 garrena, 218 garrena, 301 garrena, 305 garrena, 306 garrena eta 307 garrena. Aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartzen. Eta orain, pasako gea, Alderdi Sozialista eta Bilduk
aurkeztutako Pues no han sido zuzenketa bat aprobadas eztabaidatzea. las enmiendas que presentaba el Grupo Popular sobre la disminución o supresión de gasto corriente y de adición o aumento de gasto corriente por tiempo máximo de 5 minutos. A continuación se van a debatir las enmiendas presentadas de forma conjunta tanto por el Partido Socialista como por Bildu, enmiendas relativas a la adición o aumento de gasto corriente. 5 minutos tienen cada uno para explicar su postura. En un trabajo difícil de presupuestos. ¿Por qué? Porque hemos y defendemos vía esta enmienda el incorporar 100.000 euros más a unas partidas de gasto que entendemos que son prioritarias en este momento en la ciudad de San Sebastián. Todo el mundo sabe la situación que sufre Loyola, Txomin y Martutene por distintas razones. Están las inundaciones del río Urumea, pero está también el hecho de haber tenido una carretera de rango comarcal dependiente de la Diputación Foral y que no era municipal y, por tanto, no se podía actuar adecuadamente para incorporar las aceras que necesita el barrio, para incorporar el Bidegorri que necesita el barrio, para incorporar semáforos o para incorporar pasos semaforizados que tanto demanda el barrio y especialmente algunos centros escolares de ese entorno, o Ikastolas. Y la actuación entendemos que en Loyola, Txomin y Martutene no puede esperar hasta la vulneración del mismo, que es un proyecto contemplado en los presupuestos, pero que sin embargo se puede dilatar en el tiempo. Y el Grupo Socialista, los socialistas donostiarras, hemos presentado esta enmienda al gasto corriente y también otra enmienda de aumento en el gasto de capital que se suma a lo que ya la propuesta del Gobierno Bildu tenía para Loyola, Txomin y Martutene. De tal manera que en el año 2013 esos tres barrios van a tener casi 625.000 euros para acometer las mejoras viales y las mejoras de movilidad sostenible en todo lo que es el eje de comunicación que ha sido la antigua carretera comarcal de Guipúzcoa. A veces las enmiendas pueden parecer pequeñas, pero yo creo que estaríamos ante un hecho histórico. O podemos estar, si se hace bien, ante un hecho histórico de recuperación del sur de la ciudad y de darle entidad de primera, categoría de primera, a los vecinos más meridionales que tiene la ciudad de San Sebastián. ¿Qué supone, por tanto, esto? Dignidad. Es una enmienda de obras, es una enmienda de empleo, es una enmienda de trabajo, pero es una enmienda también de dignidad para esas personas que, independientemente del discurrir que tenga el desarrollo urbanístico de Txomin y las viviendas posteriores que haya que desarrollar allí, sin embargo, pueden tener y pueden aflorar en vivir en unas condiciones razonables mientras todo ese proceso urbanizador lento y largo se desarrolla, o que mientras se desarrollan las obras del nuevo puente en Martutene, de las nuevas obras de acondicionamiento del río en Martutene para evitar inundaciones, también mientras tanto tengan unas condiciones dignas viales y peatonales que sean de primer rango. Durante muchos años estos proyectos estuvieron también en nuestros cajones y no tuvimos la posibilidad de llevarlos adelante. Ahora es el momento de llevarlo adelante porque esa carretera ya es nuestra, ya no dependemos de otros para poderlos desarrollar. Y por tanto, a la primera oportunidad que tenemos, a la primera oportunidad que el Ayuntamiento puede decidir, los socialistas nos queremos sumar en esta decisión. Queremos estar ahí. Y creo que esto es algo que sí distingue un presupuesto cercano a las personas y a los que menos tienen. Porque estamos hablando también de los barrios donde viven las personas y las familias que no tienen mayor poder adquisitivo. Por lo tanto, aquellos que son más débiles también frente a la crisis, los que tienen menores posibilidades frente a la crisis y, por tanto, también merecen de nuestro respaldo y de nuestro apoyo, también, no solo en lo social, sino también en el urbanismo y en lo que son mejoras de su calidad urbana para poder vivir con toda esa dignidad completa. Y aquí sí me gustaría contar con la unanimidad de todos, porque evidentemente hay más dinero, hay esta oportunidad, ¿por qué se va a votar en contra? Aquí veremos realmente cuáles son los compromisos. Esta es la última enmienda posible. Con estos 100.000 euros se puede destinar a esto o se puede no destinar a nada. Aquí vamos a ver cuál es la foto real. Aquí están los emplazamientos también. Aquí veremos si prima el interés de estrategia de partido o si prima el interés de la ciudad. ¿Crees con esto? Javi, Victoria. Bueno, seré breve.
el sentido de la enmienda que se ha presentado de forma conjunta, el Bildu y el Partido Socialista, ha sido explicada perfectamente por Ernesto en la intervención anterior, con lo cual no voy a repetirme. Decir que incorporar 100.000 euros de gasto adicional para las mejoras viales en la zona del Urumea, en Loyola y en Martutene, nos parece en este momento muy oportuna. Coincidimos en que no se debe demorar esta actuación, ya que las bulevarizaciones llevan su curso y en esta zona en concreto es necesario realizar actuaciones específicas. Se ha hecho el traspaso de viales, se ha materializado el traspaso de viales, y yo creo que es el momento de incidir en estas zonas. Nuestra apuesta por el desarrollo de la zona de Urumea, de los barrios que conforman la Vega de Urumea, es clara, igual que nuestra apuesta por el desarrollo de los barrios que conforman la periferia de Donostia, y todo lo que venga en este sentido tendrá siempre el apoyo de Bildu. Eskerrik asko. Bai, zui, Eusko Alderdi Jeltzalea, Eneko Goia. Bai, eskerrik asko. Bueno, yo, en primer lugar, decir simplemente que faltaría más, señor Gasco, que yo le dijera al Partido Socialista lo que tiene que votar. Y faltaría más que el Partido Socialista le dijera al PNV que tiene que votar a Ernesto Gasco alcalde. O sea, por la misma regla de 3. Bien. Dicho esto, en la enmienda que nos ocupa, tengo que decir que nuestro voto es el único caso en el que el voto no está del todo definido. ¿Por qué? Porque no nos gusta el apartado y el enunciado en el que se recoge. Y no lo entendemos, y si se nos explica no tenemos ningún inconveniente en apoyarla. Aunque nosotros habíamos introducido una enmienda que contemplaba 200.000 euros a lo que creo que es el mismo objeto, que es la mejora de la seguridad vial de las travesías de Martutene, de Loyola y Txomin. Pero no para estudios y proyectos, porque nos parece una cantidad excesiva para hacer un estudio, y es que está en ese apartado, sino para ejecución. O sea, Martutene no están pidiendo hacer un estudio, están pidiendo plantar un semáforo en un punto concreto. Entonces, yo creo que hay un error en esta enmienda transaccional y que está en un lugar que no corresponde. La voluntad puede ser buena, pero es que está en estudios y proyectos, para su destino a la redacción de medidas de mejora. Insisto, o sea, luego coincidimos con la finalidad, estamos de acuerdo, pero creemos que es un importe excesivo para un estudio, sino que debería ser directamente utilizado para la ejecución, que es lo que nosotros propusimos con 200.000 euros, insisto, en una enmienda que presentamos en el mismo sentido, porque compartimos la inquietud, no tenemos ningún problema. Y decir únicamente una cosa, se ha dicho aquí que el Partido Nacionalista Vasco está en contra. El Partido Nacionalista Vasco, en todo este proceso de debate presupuestario, desde su inicio, creo que no habrá votado en contra absolutamente de nada. De ninguna de las iniciativas o enmiendas que se hayan presentado por otros grupos. No creo que el Partido Socialista pueda decir lo mismo. Luego, es curiosa forma de estar en contra de todo cuando no hemos votado no a nada. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, José Luis Arroyo. Sí, al hilo de esta enmienda se pueden decir varias cosas. La primera, que quizá, recogiendo algunos de los argumentos del señor Goya, pues puede resultar un poco excesivo 105.000 euros y podría haberse utilizado para alguna de las cosas a las que antes se ha dicho que no. Yo lo tengo que decir porque si no, no sería José Luis Arrue. O sea que se podía haber hecho perfectamente. Dicho lo cual, tengo que añadir que aquí estamos poniendo en el ayuntamiento recursos que si hubiésemos conseguido una negociación mejor con Diputación no tendríamos que aplicar y entonces seguro que habrían ido a cosas que el Partido Socialista antes me ha dicho que habría votado. Luego aquí estamos teniendo que tapar agujeros que no vienen de otros sitios. Tercera idea. Nosotros sí lo vamos a apoyar. Sí lo vamos a apoyar porque sí creemos que estos vecinos y esta zona sí merece esto. Y aquí nosotros estamos, y así hemos afrontado estos presupuestos en clave ciudadana, para dar respuestas a los ciudadanos, a lo que les preocupa a los ciudadanos. Y esto sí que les preocupa. Y por eso vamos a decir que sí. Y luego, se lo voy a decir de la manera más amable de la que soy capaz. Me habría gustado
haber celebrado este pleno, que está saliendo tan bien, a una hora más racional. Yo soy José Luis Arrue y en mi casa habrían estado encantados conmigo hoy. Y digo, para el año que viene, si hay presupuesto y estamos en estas fechas, pues a ver si podemos poner el pleno a una antes o después. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, idea da etxea bueltatuko zela gero zio, Osa, ez tezu hemen gelitu beharrik. Baina, bueno, izteko txanda, 2 minutu, Ernesto. Soriena José Luis, Soriena María José, nire ere bai, Ernesto José. Entonces, Soriena dena José, Josefas, en un día importante. Y efectivamente, lo explicaba muy bien José Luis Arrue ahora y lo comparto. Esto es fruto, y lo hemos tratado en las mociones aquí en el Pleno, se ha negociado con Diputación Foral de una manera y, por tanto, pues ahora hay que paliar esos no recursos existentes y agradecer, por tanto, el apoyo a la enmienda por parte del Partido Popular. Y yo no venía hoy a debatir con el señor Goya, pero él se empeña. Le veo obsesionado con que yo sea alcalde de San Sebastián. Debe ser que el PNV está convencido que tengo posibilidades de serlo, porque lo ha repetido 3 o 4 veces, con lo cual debemos estar haciéndolo bien los socialistas donostiarras, porque parece que el PNV tiene claro que el señor Gasco puede llegar a ser alcalde de San Sebastián, lo cual es una buena noticia, todo se ha dicho de paso. Y no soy de Bilbao, pero como ahora estamos en la Champions League, pues algo habrá que empezar a presumir. Y esto no es de esquizofrénicos, esto es liderar la oposición, señor Viles, que también le leo en el Twitter. En todo caso, claro que el PNV no puede votar que no, porque votamos de menor a mayor. Si hubiera empezado votando que no ya sus enmiendas, ya no hubiera entendido nada. Claro, el mecanismo es de menor a mayor, las enmiendas. Claro, en la medida en que se aprobarán las suyas, decaen las del PP, hubieran decaído las del Grupo Socialista. Si ya el PNV hubiera votado que no a las suyas, ya la esquizofrenia sería radical. Y yo no les veo todavía en la radicalidad, y espero no verles nunca, pero sería algo sorprendente. Por lo tanto, es el mecanismo del debate, y no es un argumento, señor Goya, no es un argumento. Es decir, no he votado que no a ninguna, obviamente, porque primero en las suyas. Y agradecer los apoyos, y esto es para ejecutar directamente en las obras. Pero esa es la voluntad que tiene y es el acuerdo al que hemos llegado. Gracias con esto, Javi. Bueno, también agradecer el apoyo del Partido Popular para que esta enmienda siga para adelante y que se apruebe. Como he dicho antes, ratificarme en que cualquier medida o cualquier actuación en la Vega Lurumea que implique su desarrollo y su mejora para las condiciones de vida de los que allí están, parece a este grupo, al grupo de Bildu, oportunas, necesarias y urgentes. Por eso nosotros la consideramos prioritaria y por eso, como la capacidad de gasto es limitada, entendemos que hay que elegir. Entonces, en ese sentido, consideramos que el mejor destino que puede tener este excedente, este superávit en los ingresos, tiene que ir hacia la zona para el desarrollo de la Vega Lurumea. Osondo, itxoin, bozkatengo dugu da. Vale, emendakin bakarra da, osea que aldeko bozkak, hau batez, onartuta gelditzen da. Pasako geha orain, kapitalaren zuzenketak edo emendakinak eztabaidatzea. Eta horrena ditugu, la enmienda de adición, aumento de gasto corriente que presentaban de forma conjunta Partido Socialista y Bildu. A continuación, se va a proceder al debate de las enmiendas de adición, aumento de gasto de capital. En este caso, comienza el PNV presentando sus enmiendas. Lo de que el sistema de votación es el que es. Yo he dicho expresamente que en todo el procedimiento presupuestario, no solamente en este pleno, y de recuerdo que en el debate que hubo en comisión podíamos haber hecho alguna otra cosa y sus enmiendas sin contenido económico, las del Partido Socialista, fueron aprobadas con nuestro voto afirmativo también, que no teníamos por qué haber votado que sí. Pero, pues, adábate burro que nadie te daba. Pero sinceramente, o sea, no podrá usted decir que este grupo municipal ha votado que no a ninguno de 2 pasos o ha votado en contra de ninguno de 2 pasos que permitieran que el presupuesto saliera adelante. ¿Que no ha visto reflejadas sus enmiendas? Pues bien, algunas mejor, algunas peor. Pero ha tenido una actitud de principio a fin en favor o a favor de que el presupuesto al final saliera.
Luego, en contra, no sé quién está en contra. Bueno, yendo a las enmiendas parciales al gasto de ingreso de capital, nosotros hemos planteado una serie de actuaciones muy concretas, bizpahiru txiki eta beste batzuk handiagoak, alde batetik auzoetan ekimenak egiteko inbertsioak, eta bereziki aipatu nahiko nuke Loiolako herriberetan dagoen lokadaren egokitzapenaren proposamena, iruditzen zaigudako garrantzitsua dela, zoritxarrez badirudi ez da aurrera aterako, baina hau da gure modelo ezberdintasunaren adibideetako bat, bere xumetasunean. Se permite que el gobierno municipal siga teniendo actuaciones como la de Villa Alegría y, sin embargo, aquí tenemos un local cedido por el Ayuntamiento a la Asociación de Vecinos, a una asociación de vecinos que quienes viven allí me reconocerán que es activa y que ejerce una función bastante importante en el barrio y que necesita que se le adecue el local, y allí está. Y me temo que, bueno, pues desgraciadamente tal vez como consecuencia de que esto no avance, pues igual nos encontraremos con que devuelven aquel local. Bueno, eso parece que no se valora desde el punto de vista de participación ciudadana, de actividad de los barrios, y otra serie de modelos sí tienen vía y tienen además también no ya contenido presupuestario, sino patrimonio municipal disponible para poder llevarse a cabo. Pues con eso nosotros no estamos de acuerdo. Y eso sí que lo ponemos aquí de manifiesto y hacemos una apuesta precisamente por este local que daría respuesta a una realidad que ya existe y además que es muy activa en ese barrio. Beste alde batetik uste dugu ere, Donostiari aiatu zaio da momentua proiektu berrietan burubelarri sartzeko. Eta horietako bat uste dugu izan daiteke da surfarekin zerikusia duen Otelaren proiektua Saguesen. Hor, diru kopuru xume bat jarri dugu, aurre proiektu bat behintzat egiten hasteko. Eta bi importanteenak sartzen ditugunak kapitulu honetan dira alde batetik gazteak direnentzat praktika eta formakuntzan teknologiarekin zerikusia duten enpresetan kontratuak egiten laguntzeko diru laguntza, eta hor partida nabarmena sartuko genduke, naiz eta ja momentu honetan gauden eztabaidaren puntuan ez ditzateken posible izango horrelakorik onartzea kantidadeagatik. Uste genduelako benetan merezizuela esfortzuak, eta uste degudako gainera hor daukegu da arazorik handienetako bat, la fuga de capitales, sobre todo de los jóvenes más preparados que tiene esta ciudad. Y pensábamos que hacer una propuesta en ese campo era importante y por eso hemos mantenido esta enmienda, que es la más importante en número, en cantidad de las que hemos mantenido para este pleno. Y finalmente, el quinto contenedor. Hemos ampliado el importe de la partida que se contemplaba para el año 2013 hasta 82.000 euros, siendo más ambiciosos de lo que se ha previsto, y también creando una partida a través de un crédito de compromiso con 100.000 euros adicionales para el 2014. Es decir, para que esta vía de apuesta por el quinto contenedor sea una apuesta que tenga continuidad y que no solamente quede para el 2013 y descarrile después, volviendo a poner sobre la mesa propuestas que yo creo que todos los ciudadanos, o la mayoría de los ciudadanos de Donostiarras, descartamos absolutamente, como por ejemplo es el puerta a puerta, ¿no? Esas son las 4 enmiendas que planteamos, o los 4 grupos de enmiendas que planteamos en este apartado, y bueno, supongo que no prosperarán, desgraciadamente, y insisto, pues creo que había algunas de ellas que merecían la pena, y si en el otro punto en el que el Partido Popular planteaba alguna reducción de gasto eso hubiera prosperado, pues alguna hubiera sido posible, pero ya me temo que será difícil. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, José Luis Arre. Nosotros, como sabe el Partido Nacionalista, muchas de las ideas que reflejan en estas iniciativas pues nos parecen que van en la buena dirección, pero en la medida que ya no hay recursos, pues lo tenemos muy difícil. Nosotros nos vamos a abstener, pero porque no hay recursos. También le tengo que decir que en alguna cuestión, como el quinto contenedor, también había una transacción. No ha sido la transacción que a nosotros nos parecía la mejor en cuanto a la cantidad, pero por lo menos ya figura esa casilla en los presupuestos, que no es cuestión menor, no es cuestión baladí, que diría algún mejor hablado que yo. Lo demás, pues ustedes apuntan en líneas como las que apuntamos nosotros. Ustedes están apuntando por apoyo a contratación de jóvenes en prácticas y formación. Bueno, un poco en la línea que vamos nosotros con la enmienda que yo voy a tratar de defender de 150.000, pero que tampoco va a salir. Bueno, pues esa es una de las carencias
que tiene este presupuesto que tantas veces nos están diciendo que es progresista, imaginativo, participativo y que combate plano. No. Como no puedo mirar al techo permanentemente, tengo que mirar al sitio. Como allí tampoco me gusta mucho que mire y no me voy a mirar a mí mismo al ombligo, pues a alguien tengo que mirar. En definitiva, creo que, como decíamos al principio del debate, este presupuesto tiene campo de mejora. Aquí hay cuestiones que están en esa línea, no van a salir. Yo lo siento por el presupuesto, hace bien el Partido Nacionalista en mantenerlo, nosotros también las mantenemos por eso, para que por lo menos se debatan y algunos ciudadanos vean que hay cosas que no salen en este presupuesto, pero que por lo menos a algunos corporativos nos preocupan. Igual a otros les preocupan, pero les preocupan menos. Y eso es todo lo que puedo decir. Y ahora voy a una cuestión importante. Allí veo a varias personas que han colaborado mucho con nosotros. No voy a decir los nombres porque se van a poner rojas, pero les tengo que agradecer porque son muy pacientes, sobre todo conmigo, que a veces soy un poco complicado, y nos han ayudado muchísimo en la labor de las enmiendas. La verdad que sin su ayuda esto sería muy difícil. Y bueno, le voy a echar también una flor a Villasante, que es el jefe de los jefes, que cada año lo hace mejor, y vamos en un terreno de suavidad. Y a Julián y al equipo jurídico pues lo mismo, con ellos no hay ningún problema, cualquier cosa que les pedimos lo tenemos, y la verdad es que se agradece, porque somos muy pocos para hacer una labor tan importante como es analizar un presupuesto, si queremos hacerlo, como estoy diciendo yo toda la tarde y está diciendo mi grupo, para atender las necesidades de los ciudadanos, sobre todo ahora que los recursos son tan pocos. Muchas gracias. Eskerrik asko. Ernesto. Sí, bueno. Es bueno conocer el mecanismo presupuestario. Las enmiendas que se proponen de más gasto normalmente son buenas casi todas. Yo estoy convencido que todos los grupos cuando proponen gastar más es porque lo han estudiado, lo han analizado y les parece interesante. Lo que pasa es que hay que elegir. Y si se aprueban las de ustedes, decaerían. Habría que decir cuáles decaen de las ya aprobadas. Y en la Comisión de Hacienda votamos todas las demás para gastar los 4 millones de euros que habíamos conseguido porque creíamos que eran prioritarias. Sí, es así, sí. Hombre, si votamos ahora sus enmiendas, hay que quitar. ¿De dónde vas a sacar el dinero para gastar si no lo tienes? Y luego hay algunas que llaman la atención. El Hotel de Sagües, bienvenidos, señores del PNV. Pero si toda la legislatura pasada estuvieron en contra. Hubo que escuchar aquí discursos y discursos del señor Icízar Barrena, ahora juntero, con lo cual que no estaba de acuerdo con el Hotel de Sagües. O igual es otro distinto, ¿no? Pero al final es en Sagües y un hotel, ¿no? Claro que a algunos nos suenan estos temas. Pero era curioso que antes no era prioritario y ahora es prioritario 100%. Bienvenidos. El Partido Socialista, pues estas cosas, claro que las defiende y las defiende siempre. Con respecto al quinto contenedor, como ha dicho el señor José Luis Arrué, se ha aprobado ya una enmienda. Y hay una enmienda, pero no solo hay una enmienda, hay una proposición del Grupo Socialista que lleva a mi compañero Denis Itxaso para modificar la ordenanza municipal y potenciar el quinto contenedor en toda la ciudad. Y, por tanto, hasta que esa enmienda y esa tramitación no esté puesta en marcha con un gobierno Bildu que no le parece que es el mejor de los sistemas, pues no se va a poder gastar el dinero. Entonces, no tiene mucho sentido poner 100.000, bueno, primero pusieron 400.000, hoy han bajado ya a 100.000. Poner 100.000 para que el gobierno lo tenga para otras cosas, porque si no está de acuerdo, le estamos dando dinero libre. Pues yo prefiero, en ese sentido, marcar más y decidir en qué se gasta y en qué no se gasta. Con lo cual, pues bueno, no llego a entender en cómo de esas cantidades antes tan altas, ahora ya se ajustan las cifras y se bajan significativamente. Por tanto, no podremos apoyar sus enmiendas y lo mismo nos sucede con algunas que plantea luego el Partido Popular por la misma razón, porque, bueno, por lo menos sí plantea de dónde suprimiría y de dónde aumentaría el gasto correspondiente, ¿no? Y apoyaremos las nuestras, aunque luego pues entraré con mayor precisión y detalle cuando nos toque el turno. Sí quiero recordar, porque antes se me ha olvidado y me parece importante, que una de las enmiendas incorporadas al presupuesto es una buena noticia para los jóvenes de la ciudad y los jóvenes que están en paro. Porque nada más y nada menos que va a recibir el Basque Culinary Center, uno de los pocos centros docentes y universitarios de carácter internacional que tiene nuestra ciudad, 100.000 euros dedicados expresamente a nuevos emprendedores o a gente que está en el paro con necesidad de formación. Y eso es apostar por los emprendedores. Y eso se aprobó hoy, nos aprobó en la Comisión de Hacienda, una enmienda nuestra que apoyó Bildu, y hoy se va a aprobar con el presupuesto definitivo. Por lo tanto, hay lecturas buenas, hay cosas positivas que habrá que potenciar y que habrá que seguir,
para que se cumplan, pero sin lugar a dudas, en algunas de las medidas creo que hemos actuado por el interés de los que menos tienen, lo he dicho antes también, y vamos a continuar en esta línea de seguir trabajando y, por tanto, no aprobaremos enmiendas que evidentemente supondrían que las nuestras decaerían, porque lo lógico son ese decir de dónde se quita este dinero que ahora se quiere gastar. Eskerrik asko, Javi Vitoria. Bueno, como se ha dicho aquí, la capacidad de gasto es limitada. Se puede hacer un ejercicio de buena voluntad y decir que, bueno, todas son necesarias, oportunas, pero, bueno, hay que elegir. No hay financiación suficiente. Y luego también, bueno, no estaría de mal recordar también, pues que, bueno, que si hubiera salido adelante la propuesta de incremento del techo de gasto que planteó el grupo proponente, pues seguramente muchas de las cosas que hoy hemos podido incorporar en inversiones necesarias para la ciudad en el presupuesto, pues no habrían tenido cabida. Pero bueno, como decía antes, hay que establecer prioridades y hay que elegir. Y bueno, por eso pues no vamos a poder apoyar las enmiendas que aquí se plantean. Como decía antes, hay muchas necesidades y yo creo que dentro del presupuesto se recogen también actuaciones en menor importe o de otra manera, pero al final actuaciones en el mismo sentido que se propone en la enmienda. Y bueno, y le voy a dar un ejemplo, sobre todo por el importe que supone y por por eso. Hay una propuesta y una enmienda de estímulo al empleo que supera los 300.000 euros. Es una inversión la que se plantea por su importe importante y por su contenido también. Y quiero destacar que el Gobierno municipal está haciendo en ese sentido, a pesar de que no la vaya a apoyar, todo el esfuerzo posible para fomentar el empleo. Zentzu horretan, datu batzuk aipatu nahi ditut. Altzan, adibidez, 2011 urtean bi enpresa sortu bat ziren, 2012an ekonomia suspertzeko planari esker, 28 enpresa martxan jarri dira. Abenduaren 31 arte jasotako datuen arabera, lanpostu berriak, sortu diren lanpostu berriak, 978 izan dira guztira Altzan. Beraz, 96,5%an bete dira hasieran ezarritako helburuak. Era berean, 28 enpresa horietatik, 4 enpresa berri sortu dira 27 industrialdean, Martutenen, 35 arlo emergentetan, eta 2 nekazaritza arloan. Además, también decir que, bueno, dentro del programa de creación de estímulo al empleo que se desarrolla desde la Sociedad de Fomento, está incluido el programa de talento innovador. Y es un programa desde el que una estrategia de apoyo e impulso a la investigación y a la innovación como elementos claves para la transformación del modelo económico. Dentro de este programa Talento Innovador se incluyen proyectos de vanguardia basados en el conocimiento, en la innovación y con impacto en el desarrollo futuro de esta ciudad. Y este programa está especialmente dirigido a los mismos jóvenes cualificados menores de 30 años y en situación de desempleo. La cuantía máxima de la subvención por empresa será de 9.000 euros, cifra que a nuestro entender es muy importante. Este programa, decir también que se puso en marcha el año pasado dentro del plan de estímulo económico y que lo queremos reforzar este año también. Eskerrik asko, izteko txanda, Eneko. Gauza pare bat bakarrik, que no hay financiación suficiente para que puedan prosperar las enmiendas que quedan pendientes, ya lo sabemos. Después de lo que se ha producido en las anteriores votaciones, pues hemos llegado efectivamente a esa situación. Simplemente decirle al señor Vitoria, la elevación del techo de gasto
Es cierto que se produjo por acuerdo entre el Partido Socialista y Bildu, pero nosotros, con respecto a ese tema, hemos sido bastante más leales que ningún otro cuando hemos aceptado o dado por bueno siempre los ingresos de capital que el propio Gobierno municipal nos ponía encima de la mesa, y no podrá decir lo contrario. Y elevaron ustedes el techo de gasto diciendo que ahora se podía vender la participación de San Martín, extremo que nosotros desconocíamos. Luego, a mí no me vale que se nos reproche ahora eso, o sea, porque eso ustedes lo dijeron en un momento determinado y nosotros siempre hemos respetado los ingresos de capital que ustedes contemplaban en el anterior proyecto de presupuesto y en este. Yo, de todas maneras, me quedo con lo que dice el señor Arrue, porque es muy indicativo de lo que vemos, ¿no? Bueno, podíamos haber hecho más, pero por lo menos figura una casilla con 51.000 euros para el quinto contenedor. A eso me refiero yo cuando digo una y otra vez que podíamos haber sido más ambiciosos. Y es que no costaba nada, pero por algún motivo alguien no ha querido, señor Arrue. Porque nuestra enmienda, la que presentamos y mantenemos aquí, implica una partida de 82.000 euros para este año. Mire usted qué diferencia abismal entre 51 y 82, desequilibra todo el presupuesto, y un crédito de compromiso de 100.000 más que no mueven absolutamente ningún otro número en el presupuesto cara al 2014, pero que ata todavía más al Gobierno municipal en esta cuestión. Pues efectivamente, yo coincido con usted. Pues han puesto ustedes una pica en Flandes, pero no había ningún impedimento para que pusiéramos una pica mucho más fuerte que la que hemos, o que la que han conseguido ustedes poner, porque esto contaba con el apoyo de 19 concejales sobre 27, pero no se ha querido hacer, y no por el PNV. Da azkena bakarrik usteko, sobre lo del hotel relacionado con el surf, yo, en honor a la verdad, o sea, el hotel relacionado con el surf temático está recogido hasta en el programa electoral del Partido Nacionalista Vasco, y el posicionamiento contrario con el hotel de Sagües era con otro proyecto que no era un hotel temático ni vinculado al surf. Seamos rigurosos cuando hablamos. Era una torre. Vale. Bueno, bozkatzea pasako dugu. Bozkatu ditugu 6 batera, eta bozkatzen ari gara. 79garrena, 86, 80, 81, 83 eta 87garrenak, Euskal Alderdi Jeltzalearenak, kapitala gastuaren handitzearenak. Horietako 3 binkulatua daude beste batzukin, baina, bueno, bozkatu ingo dugu 6 haue batea. Aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Orain tratatuko ditugu Alderdi Popularrarenak. Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkezten zituen adizio zuzenketak edo inbertsiorako gastu kapitalak handitzeko zuzenketak. Jarraian, Partido Popularrak aurkezten dituen zuzenketak eztabaidatuko dira. Tratatuko dira transantzionatu badaudelako Alderdi Sozialista eta Bilduk aurkeztutako bere 2 zuzenketakin, 2. eta 3. Orduan Alderdi Popularrak du hitza, 5 minutuko txanda. Muy bien, gracias de nuevo. Aquí el Grupo Popular pone encima de la mesa con financiación, es decir, nosotros planteamos reducción en gasto de capital para aplicarlo de mejor forma, en nuestra opinión, obviamente. Como hemos hecho en gasto corriente, nosotros hemos mantenido enmiendas en gasto corriente que tenían financiación y hemos mantenido enmiendas en gasto de capital que tienen financiación, porque vamos a debatir reducción y aplicación de esa reducción. Teníamos más reducción, pero como quiera que se transaccionó una relacionada con las huertas urbanas, pues efectivamente y en coherencia hemos mantenido la que no afectaba esa transacción. Nosotros seguimos pensando, ya sé que el delegado del área, el señor Butará, no lo comparte, que en otros estudios y asistencias técnicas donde hay 661.500 euros, pues en nuestra opinión, y sobre todo para el volumen de trabajo que hay ahora, nos parece que es un poco excesivo y nosotros no planteamos quitarlo, planteamos reducir 150.000 euros.
También nos parece que la partida siguiente de trabajos de ordenación y gestión urbanística, pues ahora que el presupuesto, gracias a las enmiendas y a la propia autoenmienda que se hizo el partido del Gobierno, el equipo de Bildu, para la sociedad de Irigincha, nos parece que estas 200.000 euros, pues sinceramente, se podrían, si no todos, recortar. Algunos, pero nosotros mantenemos. Y también seguimos pensando que en el área de movilidad pues hay obras menores de reordenación, pues que no se sabe explicar muy bien qué es eso de obras menores de reordenación, y no planteamos la supresión, sino planteamos una reducción de 1/3. Bueno, pues con esos 390.000 euros, fíjese qué cosas tan descabelladas plantea el Partido Popular, que seguro que ningún ciudadano que me esté escuchando estaría de acuerdo. Tenemos un bar, mejor dicho, un local en el centro cívico de Inchaurrondo que no acondicionamos. Y estamos hablando de fidelizar a la gente que tenga que ir a Ocharcela. Nosotros queremos poner dinero, esta cantidad o alguna, para poder empezar y poner en condiciones este bar, porque no solo ese bar está sin poder funcionar, sino que hay otros que están en funcionamiento, pero que por otras cuestiones no funcionan. A ver qué ciudadano que me escuche no estaría de acuerdo con que ese bar se pusiera en funcionamiento. Pues probablemente y lamentablemente no va a salir. Poníamos una partida de 100.000 euros para el Yoldi. Hemos conseguido, y nos ha costado, Dios y ayuda, porque hemos ido mucho tocando puerta en puerta, señor Goya, y ahora voy a hablar de usted un momentito, bien, pero voy a hablar. Hemos ido, y yo concretamente, de puerta en puerta, insistiendo, hablando con el delegado, y hemos conseguido que por lo menos haya una rúbrica de 60.000 euros para una cuestión que es importantísima. Otro olvido de un brillantísimo proyecto de presupuestos de Bildu. Una instalación deportiva que tiene goteras. Pues no habían previsto nada. Y lo hemos conseguido, pero por tenacidad. ¿Por qué hemos ido? ¿Por qué hemos ido? Y digo esto porque con usted yo he hablado 2 veces, y con su grupo he hablado 2 veces. Cuando ha dicho que no sé por quién habrá sido, desde luego, por mi torpeza no. Porque hasta 5 veces he ido para hablar de ustedes de cosas. Entonces, bueno, pues ya más no puedo hacer. Y no quiero entrar más en este debate. Usted sabe que con nosotros tiene las puertas abiertas para hablar, y sobre todo de hablar de cosas en las que hay una visión paralela. ¿Que no ha sido posible? Bueno, pues no será por nosotros, es lo que le quiero decir. Y me consta que a usted, valga la redundancia, le consta. ¿Qué hemos planteado también? Pues 150.000 euros para seguir apoyando todavía más medidas adicionales en el fomento de la economía, en la línea de lo que ustedes han mantenido antes, emprendedores, autónomos, etcétera. Pues no va a salir. Bueno, pues el equipo de gobierno considera que ya está muy bien dotado, que bien, efectivamente también tengo que reconocer que no es una competencia propia, lo tengo que reconocer, pero no es una competencia propia, pero tenemos los parados que tenemos en la ciudad. Entonces, bueno, pues entre esta competencia propia y la del euskera, pues nosotros le damos más prioridad a esto, en esta cuestión, siendo las dos impropias, porque prefiero una persona, y mi grupo también prefiere una persona que esté trabajando antes que pueda dominar el euskera, cosa que me gustaría hacer perfectamente. Yo creo que nos entendemos, ¿no? Y luego, otra cosa que también es muy descabellada, pues apostar por un proyecto de accesibilidad en esta ciudad, porque como resulta que la ciudad es toda llana, es como Ámsterdam, no hay ninguna cuesta, pues tampoco había ninguna previsión de ustedes en un magnífico presupuesto imaginativo, y seguro que no se lo han dicho ningún ciudadano. Pues sí se lo han dicho, porque me consta que cuando ustedes han estado en Ayete les han insistido en esta cuestión. Pero qué casualidad, se les había olvidado. Bueno, afortunadamente lo hemos transaccionado. ¿Por qué? Porque ha habido otro partido, que en este caso el Partido Socialista, me hace el gesto el señor Gasco, y es verdad, lo hemos transaccionado. Pero porque hemos peleado hasta la saciedad por esta ciudad, por nuestros ciudadanos, creemos en ella. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Bai. Sí, para explicar o matizar que os lo he comentado ya los portavoces, pero se habla de vinculación 313-342, en definitiva, modificación o aportación por parte del Ayuntamiento de 100.000 euros a Anoeta Kiroldegia y de una manera coordinada 100.000 euros dentro de Anoeta Kiroldegia para la realización del proyecto Paco Yoldi, pero al haber una transaccional
que es en la 313, que deja esa cantidad en 60.000, esa vinculación hay que entenderla no solo en el sentido de que aprobada una se aprueba la otra, sino que aprobada una en este momento con 60.000, la otra, efectivamente, el 342 quedaría aprobada, pero con ese mismo importe económico. Eskerrik asko. Sí, creo que va a ser el último turno ya, y para señalar que hemos transaccionado. Barkatu, nik uste, transazionatua dagoenez, izteko txandan ere, 3 itzengo deula. Horrela da. Baina, entonces, es que estamos en el punto sexto. Sexto. Dana, 7 eta 8. A ber, hitz egiten ari batera, kapital gastuaren murrizketa, eta daude 3 zuzenketak Alderdi Popularrarenak, eta hitz egiten ari ere, Alderdi Popularraren 4 kapital gastuen handitzeko 4 emendakinetaz. Gertatzena da, azkeneko biak, 313 eta 326 transazionatu badaudela Alderdi Sozialista eta Bilduk aurkeztutako beste 2 emendakinekin, 2. eta 3. Orduan, azkeneko 2 horiek, Alderdi Sozialista eta Bildurenak bertan bera gelditzen dira, eta orain tratatzen ari gera. Horregatik usten dut, proponente bezala gaudela gu ere, orduan zugitzeitezu, geho Bilduk, geho Enekok eta izteko txandare 3 artean ingo du. Bukatzen da bai. Bueno, ok. Se me ha olvidado antes, pero hay que felicitar a todos los aitachos, Sorionak, Aita Gustei, que hay varios aquí, y desde luego al mío especialmente, que el viernes le dan el alta, así que me alegro muchísimo. En todo lugar, aparte de que sea un motivo de hoy especial, y que es un día especial para haber comido en familia, como se decía anteriormente, sí que es verdad que en este caso yo creo que es muy relevante el debate que ha abierto ahora José Luis, si me lo permite el señor Arrue, porque aquí hemos transaccionado. Aquí estamos ante unas enmiendas del Partido Popular, como él ha dicho, la cubierta del Paco Yoldi, y una enmienda que había del Grupo Socialista sobre el ascensor de Ayete Morlands, que se ha transaccionado y se van a aprobar. Ya ha habido voluntad de transacción, y eso se podía haber hecho con todos. Pero unos han mostrado voluntad y otros no. Y por tanto vamos a votar a favor de las transacciones. Solo faltaría. ¿Por qué? Porque creemos que es bueno para la ciudad. Pero es que además somos un partido de gobierno. Los socialistas de Donostiarras en esta ciudad somos un partido de gobierno. Y hemos votado que sí a todo aquello que creemos que es bueno para la ciudad de San Sebastián. Solo hemos votado que no a 3 enmiendas. Y de las demás nos hemos abstenido. Porque entendíamos que eran positivas, pero había otras más prioritarias, pero no eran negativas. Y hemos votado que no, por ejemplo, a reducir el gasto en cultura, porque para nosotros es fundamental que la cultura sea democrática y que pueda haber folletos y pueda haber publicidad para que la gente pueda acceder a la misma, que también hay empleo detrás de todos estos folletos y detrás de todas estas actividades. Y que si no hay anuncios en la prensa ni en los medios de comunicación, estamos hundiendo a los medios de comunicación, estamos hundiendo el acceso a la cultura y estamos privando a que solo los privilegiados accedan a la misma. Y con el tiempo irá evolucionando con las nuevas tecnologías y demás, probablemente. Pero cuando hemos sido gobierno hemos defendido esas partidas también. Y por tanto somos un partido de gobierno y somos un partido coherente. Que no hemos votado hoy cosas distintas a las que votábamos hace 2 años. Y que no vamos a votar cosas diferentes a cuando volvamos a estar en el gobierno. Porque creemos que esta ciudad se merece lo mejor de nosotros, lo mejor que podamos dar. Y de ahí todas las enmiendas que han sido incorporadas, que han sido muchas e importantes. Y el tiempo lo dirá, obviamente. ¿Cuál es la duda que podemos tener hoy? Que nos tomen el pelo como en el plan de inversiones al PNV. Claro. Claro que ese riesgo se corre, pero no es que le tomen el pelo al Partido Socialista, sería tomar el pelo a toda la ciudad. Porque si hoy se ha hecho un esfuerzo de todos para incorporar enmiendas, para debatir con serenidad y con rigor, si al final no sale adelante los presupuestos, tal y como hoy se han acordado, pues nos sentiremos engañados, pero no nosotros, se sentirá engañada la ciudadanía. Y tomaremos buena nota. Y para eso vamos a estar vigilantes. Y estoy convencido que el alcalde, el señor Izaguirre, sabe que voy a ser persuasivo y que voy a ser vigilante. Porque me conoce bien y pleno tras pleno estaremos encima. Y bueno, pues yo espero que salgan las cosas.
muchas compartidas, que eso es bueno, y otras en las que discrepamos. ¿Qué discrepamos? Pues que no haya pasarela de Montpas. ¿Qué discrepamos? Que el tren de alta velocidad llegue en el 2018 y aquí no pase nada. ¿Qué discrepamos? Que la estación del tren de alta velocidad, pues no nos estemos peleando para saber cómo es. ¿Qué discrepamos? Que no haya metro porque ahora la nueva consejera del PNV no lo quiere. ¿Qué discrepamos? De proyectos estratégicos de ciudad fundamentales que generan empleo, riqueza, futuro. Estrategias de futuro de la ciudad. Pero hoy teníamos que votar un presupuesto, unas cuentas para el año. Unas cuentas para el año. Y por tanto tenían que reflejar la capitalidad, tenían que reflejar Tabacalera, tenían que reflejar la estación de autobuses con más de 7 millones de euros. Temas que han estado empantanados durante años y sobre todo en los 2 últimos años y que tienen que por fin salir adelante. Y en eso los socialistas vamos a estar. Los socialistas donostiarras vamos a estar y si podemos estaremos poniendo la primera piedra de la estación de autobuses y si es dentro de 15 días mejor que si es dentro de 3 meses, porque la ciudad la necesita. La ciudad nos necesita a todos. Y ese sí es el mensaje que hoy queríamos dar. Eskerrik asko, Jai Vitoria. Vaya, eskerrik asko. Bueno, lo primero, decir que bueno, aquí no se toma el pelo a nadie. Aquí no se toma el pelo a nadie. Decir en ese sentido que un tercio de las inversiones acordadas en el plan de inversiones, que contó con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y la abstención del resto de grupos, un tercio de esas inversiones están represupuestadas dentro de las inversiones que hoy del presupuesto. Es decir, de 59 millones, 20 millones están recogidos. Otra cosa es ese gasto cuando se materializa. Y eso, lógicamente, está supeditado a la obtención de ingresos. Es decir, ahí no hay fórmulas nuevas. Como he dicho antes, yo creo que este año hemos empezado con buen pie y esperemos seguir en el mismo sentido. Siempre estará supeditado a la obtención de los ingresos de capital. Y es claro, lo que antes, en el 2008, en los tiempos de la bonanza, se materializaba o se conseguía realizar en un año, pues ahora, para realizar lo mismo, pues igual hay que tardar 2. Porque básicamente los ingresos de capital provienen de actuaciones urbanísticas y su materialización se retrasa, se ralentiza en el tiempo. Luego, comentar también en cuanto a las enmiendas que presenta en el capital en el Partido Popular. Una de las que plantea es una reducción de 200.000 euros en trabajos de ordenación y gestión urbanística, pero decir que este gasto obedece a la necesidad de poner en marcha los planes especiales para la ciudad. Planes especiales para la ciudad que vienen establecidos en el plan general. No tiene en principio nada que ver con la sociedad de gestión urbanística. Y además recordar que existe un mandato en este sentido por parte del plan general para que se vayan realizando en un tiempo determinado. Y de ahí la partida presupuestada. De todos modos, decir que la capacidad de gasto tiene un límite, como hemos dicho antes, y que hay que establecer prioridades. Y ahí voy a ser sincero, algunas de las enmiendas que el Partido Popular ha presentado y que su portavoz, en este caso, José Luis Arrue, ha presentado, pues le puedo decir tranquilamente que encajan perfectamente, estas enmiendas de gasto de capital, en concreto, encajan perfectamente en nuestro modelo de ciudad. Por ejemplo, mejoras que se plantean en el Yoldi, mejoras en el polideportivo de Inchaurrondo, incrementar ayudas para estimular la economía y el empleo. También recordar que bueno, estas ayudas ya existen, pero bueno, todo lo que sea incrementar ayudas para estimular el empleo, ¿cómo no vamos a apoyar? De todos modos, también hay que recordar que del 2011 aquí las ayudas de estímulo de empleo se han triplicado. Y también, como no, las mejoras que se plantean en accesibilidad. Todas estas cosas en el proyecto del presupuesto yo creo que se recogen en menor importe, por lo tanto sería seguir incrementando partidas
que este presupuesto ya contempla. Ahora bien, como hemos dicho, hay que establecer prioridades en el gasto y pensamos que, en este caso, bien merecen nuestro apoyo y, en ese sentido, hemos transaccionado las enmiendas que hemos planteado. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzalea, Eneko Goia. Bueno, en primer lugar, respecto a las enmiendas que estamos tratando, indicar que nuestro grupo votará a favor de la enmienda 316 del Grupo Popular, aun sabiendo que evidentemente no hay créditos en este momento para llenar el contenido, pero bueno, nuestro posicionamiento es favorable porque entendemos participa de la misma filosofía que nosotros también tratábamos de mejorar a través de nuestra enmienda de contratación de los jóvenes cualificados. O sea, al final estamos buscando siempre el tratar de mejorar las partidas referidas a la activación de la economía, y esta también va en ese sentido, luego la vemos con buenos ojos y votaremos a favor. Y en cuanto a las dos enmiendas transaccionadas, tanto la que se refiere a la reforma de la cubierta Paco Yoldi como del ascensor Mordan-Sayete, pues nuestro grupo también votará favorablemente, porque estamos de acuerdo con las dos, no tenemos ningún inconveniente en hacerlo así. Yo de decirle al señor Arrue que, efectivamente, como usted constata, cierto es, usted ha demostrado una voluntad tocando nuestra puerta en más de una ocasión para tratar de transaccionar algunas cuestiones con nosotros. Creo que usted sabe que nuestra voluntad también ha sido positiva en ese sentido, y a las pruebas me remito cuando hoy aquí el Grupo Popular ha tenido más de una enmienda con voto a favor del Partido Nacionalista Vasco, porque bueno, entendíamos que, estando de acuerdo con el contenido, no había ningún impedimento para que se produjeran esa serie de votos cruzados. Sobre voluntades de llegar a acuerdos o no acuerdos, o transaccionales o no transaccionales, no voy a entrar a mayor abundamiento, me quedo con la suya, que es constatable, y no digo más. Sobre la vocación de gobernar o de ser partido de gobierno del Partido Socialista, creo que confunden ustedes el partido de gobierno o la vocación de gobierno con la vocación de mandar. Y se le ha deslizado a usted una cosa que ha sido muy curiosa, porque claro, o sea, resulta que los incumplimientos del gobierno municipal o los hipotéticos incumplimientos del gobierno municipal con respecto al plan de gestión acordado con el Partido Nacionalista Vasco son una tomadura de pelo al PNV. Y los incumplimientos del acuerdo presupuestario entre Bildu y Partido Socialista son una tomadura de pelo a la ciudad. Ahí va eso. Es decir, cuando el PNV está en un acuerdo en este ayuntamiento y no se cumple, el engañado es el PNV. O sea, si no está el Partido Socialista, no está la ciudad en un acuerdo. Bien, ya empiezo a entender algunas concepciones que hemos vivido a lo largo de muchos años en este ayuntamiento y en esta ciudad. Supongo que será igual de respetable aquel plan de inversiones que acordamos con el gobierno municipal como es de respetable este presupuesto municipal que ha salido adelante gracias al acuerdo entre el Partido Socialista y Bildu. Para nosotros merece exactamente el mismo respeto y el incumplimiento por parte del gobierno municipal el mismo reproche. En aquel caso y en este. Y aunque nosotros no hayamos participado de este acuerdo, velaremos para que se cumpla. Y desde luego le deseamos mejor futuro que el acuerdo que nosotros alcanzamos en torno al plan de inversiones. Y lo digo sinceramente, porque este presupuesto también es nuestro, porque es el presupuesto de la ciudad. Eso lo tenemos muy claro. No en función de quién lo aprueba, o en función de quién esté o no esté. Es de la ciudad o no es de la ciudad. Da bukatzeko, aprobetxatu egin nahi dut, zatik uste da nire azkeneko txanda, eskaintzeko bai gure taldean aurrekontuen gaiarekin lanean ibili diran guztiak, Iñaki bereziki gainean ibili dadako, eta baita ere gure budegoan ditugun laguntzaileak, bai Roque eta bai Mari Carmen, batez ere. Eta Óscar, ya lo siento, no te voy a echar de la flor a ti, se la voy a echar a Intzane, que es la que nos ha soportado en todo el proceso de presentación de enmiendas y preparación de enmiendas. Eskerrik asko benetan laguntzagatik eta zabaltzen ez gaina zuen lantalde guztiari. Eskerrik asko eta besterik ez. Eskerrik asko, izteko txanda, 2 minutu bakoitza izango dugu. La verdad es que después de haber escuchado
al señor Vitoria todavía estoy más convencido de que estas tenían que haber salido. Está claro, está claro. Él ha dicho un no, pero que es un sí. Y eso es uno de los huecos que tiene clamorosos para nosotros este ya dentro de poco tiempo presupuesto. Nosotros hemos tratado y hemos puesto nuestro empeño en mejorarlo, se ha mejorado de manera importante con nosotros, con las aportaciones del Partido Socialista, pero quedan cosas. Y desde luego que en este presupuesto no hayamos sido capaces de dar una partida para condicionar el Centro Cívico de Inchaurrondo es una mala noticia y es un error de Bildu. Lo digo con el corazón en la mano, es un error. Que no hayamos sido capaces de poner dinero para no reducir el mantenimiento de las instalaciones deportivas es otro error grande. Y aquí hay, y en todo lo que hemos debatido, había donde poder haber podado 200.000 euros, que es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de 2 millones, no, estamos hablando de 200.000 euros. Es un error, es un error. Y ese error nosotros no lo habríamos cometido, no lo habríamos cometido. Y le va a pesar al área de deportes, le va a pesar al área de deportes, y me preocupa. He tratado de convencer, ahora está un poquito ahí mirándome pensativo, señor Josu. Yo he intentado convencerle, le he dicho, anímate, que si le tengo ya medio, si me permiten la expresión, camelado al delegado, pero él se retiraba. Es un error de verdad grande. Por eso decíamos al principio que el proyecto, todavía es proyecto, no es bueno, es mejorable. Se ha mejorado mucho porque lo hemos hecho con la mejor lealtad pensando en los ciudadanos. Nosotros estoy todo el rato con mi libro, como decía Cena. Mi libro es, en este caso, los ciudadanos y la ciudad, porque nosotros queremos esta ciudad se lo merece. Y para eso nos pagan el sueldo tan importante que nos pagan. Muchas gracias. Soy Ernesto. Sí, vamos a ver. Evidentemente, en los lapsus lingüísticos de 3 minutos uno dice las cosas y no importa nada por rectificar. Si quiere una rectificación. Por supuesto que cuando algo no sale adelante es malo para la ciudad si está pactado y está acordado y es bueno para todos, no solo para el partido que lo firma. Y no tengo ningún problema en reconocerlo así. Así que esté tranquilo, señor Goya. El hecho que hoy estaba muy nervioso usted. Ha dicho 5 veces que no, si era yo el alcalde no lo era y que no me iba a apoyar, pues bueno, pues le entiendo que esté nervioso apoyando a Bildu y no apoyando al Partido Socialista. En segundo lugar, nosotros estamos muy orgullosos de los 20 años de ayuntamientos socialistas. No tenga ninguna duda. Usted no, y ya lo ha dicho y también, ya sabemos no sé qué, ya sabemos que San Sebastián iba bien, que San Sebastián tenía un futuro, que San Sebastián tenía un proyecto, que hubiéramos tenido una pasarela en Montpass en este momento, que hubiéramos tenido un metro en San Sebastián. Sí, orgullosísimos de esos 20 años de gobierno socialista. Y la ciudad de San Sebastián lo sabe, y probablemente por eso somos creíbles, muy creíbles en San Sebastián. Otros tienen que hacer recorrido todavía para poder llegar a ser tan creíbles. Y finalmente, claro que queremos dar buenas noticias. Estamos aburridos de tan malas noticias. Y que haya un presupuesto es algo bueno. Y por eso ningún grupo ha hecho enmienda en la totalidad. No hay pactos ni entendimientos extraños, aunque algunos los quieran ver. Lo que hay es acuerdos para que San Sebastián funcione. Y hemos hecho todos lo mayor posible, con buena voluntad, las enmiendas que hemos entendido que la ciudad necesitaban sus barrios, necesita el empleo, necesitan los jóvenes, necesitamos que San Sebastián avance y deje de estar parada. Y en eso lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, las manos del Grupo Socialista, de los socialistas de Donostiarras, están extendidas para que esta ciudad no se pare. Y no la pare ni el Gobierno vasco ni el Gobierno de Bildu. Eskerrik asko, Jaime Vitoria. Bueno, yo también, que parece que es tradición, me voy a sumar al coro de felicitaciones y agradecimientos. Y bueno, no le voy a felicitar a Óscar, pero bueno, tiene el esto, sino que voy a centrarme también en el resto que conforman el equipo de presupuestos. Sayoa, Aintzane, Yolanda, Cristina e Íñigo. Yo creo que sin la labor y la dedicación y el esfuerzo que han dedicado, han hecho un gran trabajo y han posibilitado en estos momentos el debate de la forma que se ha hecho. Eskerrak benetan beraiei. Bueno, eta Oskarri ere, baina bueno, zango dugu, bestela gelitzen da pixkat, eta Juliani, eta bere taldea. Bueno, sin más,
Por aclarar solo una cosa es el grado de ejecución y otra cosa es la voluntad de incumplir. Yo creo que son cosas perfectamente diferentes y no depende tanto de la voluntad de uno mismo, sino del contexto económico que desgraciadamente es el que nos condiciona. En este sentido, es por lo que he dicho que las inversiones que se acordaron en el plan de inversiones con el Partido Nacionalista Vasco se han recogido en las partidas de inversión que incorpora el proyecto de presupuestos para el 2013. Y también yo creo que ha quedado aquí de manifiesto nuestra voluntad para llegar a acuerdos cuando hay sintonía. Nuestro deseo hubiera sido transaccionar más, pero la capacidad de gasto tiene su límite y hay que priorizar. Y esto no es una mera pose, y yo creo que lo vamos a demostrar con las dos enmiendas que se han transaccionado con el Partido Popular en este caso y que se van a apoyar en la votación. Y terminar felicitando sobre todo a la ciudad porque tiene un presupuesto, es una herramienta de gestión de primer orden y en ese sentido decir también que no solo en este acuerdo, sino que vamos a tender nuestra mano siempre que se busquen unos presupuestos que garanticen servicios públicos básicos y que mantengan un carácter marcadamente social. Eskerrik asko. Bai, zui. Aurren bozkatuko dugu. Aurrena bozkatuko dugu kapital gastuaren murrizketa eta 3 mozio dira, 309, 310 eta 311 eta 3 batera bozkatuko ditugu. Ordun, aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain bozkatuko ditugu kapital gastuaren handitzea eta banan-bana egingo ditugu ze boto ezberdina daude. Ordun, 312. Zuzenketari aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, ez da onartu. 316. Zuzenketa aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartzen, eta orain transakzionatuak, 313. Da Alderdi Popularrarena, eta transakzionatu badago Alderdi Sozialista eta Bilduren bigarrenarekin, eta bestea batera egingo dugu, 326. Transakzionatu badago Alderdi Sozialista eta Bilduren 3. Aldeko bozkak, onartuak aho batez. Honekin, onartuak gelditzen dira Donostiako 2013ko aurrekontuak, eta nik ere eskerrak eman, ez bakarrik talde teknikoari noski zinegutzei guztiei ere bai, eta batez ere eskerrak eman Donostiarrei, ze beraiek ere parte dira, nola ez, aurrekontu hauenak, eta zoriondu Donostiako hiriari. Mila esker, eta honekin bukatutzat ematen da gaurko udalbatzarra. Pues con la felicitación a los donostiarras que este año sí van a contar con un presupuesto, se da por concluido este pleno extraordinario en el que se ha aprobado el presupuesto para este año 2013, un presupuesto que asciende a 358,7 millones de euros. Estas cuentas incluyen las enmiendas que había planteado el Partido Socialista, 52 en total, 10 de las cuales han sido transaccionadas por el Partido Popular. Prácticamente ninguna de las enmiendas que ha traído a pleno el PNV ha sido aprobada y solo las transaccionadas con el del Partido Popular han sido aprobadas, el resto no. Concluye así, como decíamos, este pleno extraordinario que arrancaba a la 1 del mediodía y que concluye ya casi cuando son las 4 de la tarde y concluye con la aprobación de esos presupuestos del año 2013 para la ciudad de San Sebastián. El martes que viene, de nuevo, pleno ordinario, en esta ocasión correspondiente al mes de marzo. Hasta entonces, disfruten de la semana. Agur.